Diego is in 6 in the ranking. First wave for red is a 2.83. Ahí veíais a, creo que era Luis o Julen, era Julen con la tabla partida, ahí surfeando su primera ola. We are in again. I was talking to myself. Sorry. We have Diego Miñot, Lorenzo Benetti, Luis Ansin, Julen Iguren. 2.83 for Diego Miñot, 0.7 for Julen, 0.9 for Lorenzo, and 0.43 also for Luis. And this is Luis Ansin. Look at that, it's good section. Small snap. The local guy, Super Luis, yes, doing it well. Okay, yes, lot of support here in the rocks for the John surfer Luis Ansin, the local. Let's see. Is Diego asking for scores? Was it 2.83? We have the score for white, 3.67. Hola para Luis, 3.67. De momento primero, pero está acaba de empezar. Vamos a ver ahí quién se lleva esa ola. Estamos ahí con Luis. Ahí tenemos Diego Miñot, número 6 del ranking. Estiloso surfista. Dándole bien ahí. Leyendo perfecta la ola. Ahí está, surfeando muy bien. Él ya ganó alguna prueba anterior. Ahí viene Lorenzo. También buscando esa sección. Realmente ganó su hermano, el hermano de Diego, Nome Miñó, ganó la prueba de Gijón. Efectivamente. Ha estado líder justo antes de la prueba de Canarias, la anterior, que la ganó el actual líder, Leonardo Fioravanti. Last for red, Diego is a 4.1. Last for red, 4.1. Last for black is a 2 point. Ah, look at that. You nice takeoff. Wood. Still there. It's over the foam. Okay, doing a cutback with a re-entry against the foam. Now recapitulating what was not possible to go through this section, the rocky section of the way. Look at that. This is Julen. This is Julen Eguiguren from San Sebastian, Basque Country. Another guy who was training here yesterday. He and his brother get to sleep here in the van. And here it is, Diego Miñó. His previous is 4.1. His first wave 2.83. Last for white, Luis 2.4. Última ola de Luis 2.4. De momento está segundo Luis ahí defendiendo bien la plaza. Vamos a animarle a tope. 14 minutos. 14 minutes
blanco necesita 3.27 para primero. Tercero, negro. Negro necesita 4.07 para segundo. Y cuarto, amarillo. Amarillo necesitas 5.37. And here it is. Julian Eguren Lista 5.37. is surfing well with rhythm. Another small cutback. And now, yes, he's getting a reasonable wave. First is red, second is white. White needs 3.27 to go first. Third now is yellow. Yellow you need 3.8. And fourth is black. Black needs 4.07. Julen, tu última hora 2.20. Last for Julian Eguren, yellow is a 2.27. para pasar. Last for yellow, 2.27. Rojo, segundo 13 minutes remaining. Red in first, Diego Miñot with a 4.1 and a 2.83. White is in second. Luis needing a 3.27 to take the lead. Lowest scores for Luis, a 3.67 and a 2.4. Julen is in third. The Basque surfer needing a 3.8 to take the second. And from Tahiti, Messia Benetti is in fourth. Men in black needing a 4.07. Quedan 12 minutos y medio. Siguiente manga. Vamos viéndolos bajar. Y aprovechamos también para saludar a los seguidores de Julen, ahí desde Donosti, desde Euskadi, que estáis viendo aquí a través de internet. Una retransmisión complicada, estamos en una ola apartada. Leku ederra, baina ez dago etxe asko, eta interneta eta hori guzti, jarri dugu, antenakin eta guzti. Leku ederra eta olatu oso osona, harriko olatua, leku hau olatu hondiko lekua da ere, eta ia zelan juten da asuntuek geure eumeentzako, geure surfeentzako. Gero Nacho etorriko da ere, Amabiko Mangan, bai ere Imanol Jeregi egongo da, Amalau horrenean, eta bain Julen dago. Gero bere anaia ere, jungo da. Última ola de negro, 1.17. Dernier val du noir, 1.17. Tu passes al troisième et tu as besoin de 4.07. And now we have the score for the last of red. Diego Swan is a 5.5. It's the best by the moment in this heat. 5.5. So red is more leader. Extend the lead. White is still in second, but white now needs a 5.83. 5.93. Dix Luis to get to be in the lead. This is Masurel with the camera, and also the girls, Leticia Canales, the winner of the last event in Gran Canaria. She's in third position. This event is very important for her because he is looking for a spot in the World Championship that will run in Brazil, Florianopolis, Santa Catarina State at the end of the year. Will be in Joaquina Beach. Nice place. Situación en la manga, primero rojo, segundo blanco. Blanco necesitas 5.93 para 9 minutes 40. tercero negro. Negro necesitas 4.7 9:40. y cuarto amarillo. Amarillo necesita 3.80. First is red, second is white, third is black. As we said before, we are trying to do our best just to try to send the signal and the action that we are having here in Santa Maria de Olla to your computer, to your home. Sometimes we lost the connection. Sorry for that. We are in the middle of nowhere, in a beach, in a rock beach,
in a house that someone let us. We are in the garden of the beach with a couple of tents. Everybody here, the staff crew and the Surrey Racers Pro crew, just in the garden. So sometimes we have some difficulties to try to send the images and what is happening in this amazing place, warm place. No war, the weather is no warm. People and the place is warm. It's nice. Very kind people. The waves are really, really good. And here's the Titan Lorenzo Benetti moves through, moving, surfing his wave number 5. He has no find the rhythm of the hit. He is in third with low score of 2 and 1.17. This last wave could be a little bit better. Yes, it's a 2.57. Still is not a good score. But Black still is in third, needing a 3.51 to be second. 7 minutes 40 seconds in the heat number 6. The next one we have from Portugal, two guys, Miguel Blanco in red and Jacob Correia in yellow. One French man, Arthur Lass, and Liam Turner from Great Britain also will be in the heat number 6. In the heat number 7, a big name, Nom Mignot, who is in 4 in the general ranking, will be against Timothy Bizot from Guadeloupe, Titouan Defraye from France also, and Pedro Coelho from Portugal. These are the names of the heat number 7. We are now in the heat number 5, so let's see, step by step. Here surfing, this is live, Julen Iguren, San Sebastian, Donostia. And in and out for Luis and Sin. Now is this heat is a little bit slowly. We had a previous hit with more rhythm, more waves, with excellent scores, 8s and 9s by William Aliotti and Vasco Ribeiro. But now this heat is getting a little bit slow. Look at that, big turn, nice turn. This is the turn money. Is Diego Mignot. Was also surfing the wave Lorenzo Benetti, but nothing happens in my point of view. So was a good score for sure. It's gonna be a good score for sure for Diego Mignot. Gonna be around 7 and 8. We have first note in the screen is 8. The second is 8. Third 8, 7.5, 7.5. Finally, the media is a 7.83. Best score of the heat, and I think is the third better score of the day by the moment. This 7.83 by Diego Mignot. Extend the lead with a 7.83 in this last wave and a 5.5. White Luis now needs a 9.66. Black is still on third, needing a 3.51. And yellow Julen is in fourth, looking for a 3.8. And we are in the last 5 minutes of this heat. Heat number 5, round of 74. After this round, at the end of this round of 74 men's, we'll start with women division. Round of 24, I think. Let's confirm it. Yeah, it's round 24. And later, quarterfinals. This is, oh, good. Yeah, also very, very brave. Luis Ansin is risking over the rocks.
Look at that. It's yellow, Julen Iguren from San Sebastian. And also Diego. In and out for Diego, in and out also for Julen. And we wait for the last score for Luis. Luis está surfeando muy valiente. Hemos visto ahí cómo ya hasta el final se ha hecho ahí, ¡pum!, la última maniobra ahí encima de la roca. Él está defendiendo maravillosamente bien esa segunda plaza que tiene. Y vamos a ver qué nota le dan los jueces. Puede mejorar sus 2 olas incluso. Aquí está. Se la juega este hombre. Important wave for this guy. A 3.57. Nice turn, slide. Another foam clip. And wow. It's gonna be over a 3.51. 3 minutes. Suspense. This is Diego Miñot. Nice flow. Now a good section. Good attack with the style. Watching the time. There is still in the heat. We think Diego is gonna be in round 32. We're still waiting last score for white and black also. Important waves. Last wave for look, yellow Julen Iguren. He needs not more than a 6. It's gonna be his best score. But let's go for one more wave. A Julen ahí, esa es su mejor ola, pero tiene que volver al pico, le quedan 2 minutos. Vamos a ver. Entran las olas para Luis. 5.17, última de Luis. 5.17, última ola de Luis. Ahí cuando arriesgó hasta el final. Está segundo, pero esperamos la última nota de negro del tahitiano Lorenzo Benetti, que va a estar ahí. Yo creo que no le va a quitar, pero va a estar ahí. 1 minuto y medio. Last for white 5.17, last for black is a 5.6. So white with this last wave of 5.17 is second, and black with the last score of 5.6 is still in third, but now needs a 3.24. Black third needs 3.24. Yellow in 4 needs a 5.57. Last for yellow is a 3.27. Yellow needs 5.57. 1 minute, and only one boy will be in the second spot this heat. The first position is for Diego Miñot, a strong leader with a 7.83, a 5.5, but the second position is a fight between white, black and yellow. Black needs 3.24, yellow needs 5.57. Emocionante final, 40 segundos. Luis está segundo, pero tanto negro como amarillo están a 3.24 y a 5.57. 27 segundos. Quien se lleve una ola y tenga algo de potencial se la puede llevar. El tahitiano o el vasco están ahí amenazantes. Lorenzo y Julen. 15 seconds. Red is first. Second is white. Black is third. On is white. Luis defending the position. And it's over. It's over, and I think Luis is gonna be in the next round. Pass through this heat. Luis Ansin me parece que va a pasar esta manga porque no ha podido coger ni Julen ni Lorenzo ninguna ola. Así que felicidades para Luis Ansin, que se clasifica para la siguiente ronda, la ronda 32. Now officially, Diego Miñot first, Luis Ansin second. Congratulations for the local guy who is in the round of 32. Congratulations. Segundo, blanco. Surfista local pasa la manga. Tercero, el negro, surfista de Tahití. Y cuarto, el amarillo, surfista Julen.
And here it is, the names of the competitor. This heat number 6, Miguel Blanco from Portugal. Also from Portugal, Jacob Correia, Arthur Larse from France, and Liam Turner from Great Britain. Liam is in white, Jacob in yellow, Arthur in white, and Miguel in red. Another local with Miguel Blanco, no, local from Portugal, sorry, 2 Portuguese. Y ahora en manga tenemos a Miguel Blanco, Arthur Las, Jacob Correia y Liam Turner. Heat number 6, Santa Maria de Oya, Rock Beach, Rock Bay. We have Miguel Blanco, Liam Turner, Arthur Les, and Jacob Correia. This is yellow, it's Jacob. He's working the wave, very stylish, very flow. Nice surfing by Jacob Correia. Was stylish, was not powerful, was nice. You at home or in the office, you could beat about the scores that gonna get the boys. Primera ola de amarillo 3.17. First for yellow is a 3.17. Primera onda amarelo 3.17. Empieza bene estiloso surfista portugués. Temos 2 surfistas portugueses, Jacob y Miguel, que están surfando contra un inglés y un francés. Saludos a Portugal, aquí cerquita en el norte de Galicia. Estamos disputando esta prueba, la última prueba del circuito europeo. Ahí está, surfeando de blanco, bonito botón, pero poca sección, Arthur Lasse. And here it is, Miguel Blanco from Portugal, radical in the top of the lip. Now is no more section there. At this part of the way, the section is arriving to the rock, and there is no more section. It's smoother. It's shorter now. Sorry, it's shorter the wave than before. It's working. Fish for red is a 3.77. Vermelho primera onda 3.77. 1.1 for white. 3.77. First of red 3.77. Primera ola de blanco 1.10. Primer valle du blanc 1.10. Primeras olas, quedan 15 minutos y medio. Dos portugueses y un británico. Minutes remaining. We are in the round 74. We are in the first day of surfing action here in this Surf Rías Baixas Pro. And
And this is Diego Millot, the winner of the previous heat. Walking down the rocks, coming to the little cliff. Primera ola de rojo, 3.77. And this is Julen Eguiguren from San Sebastian, 3.10. Primera ola de surfing amarillo, for 3.17. Pukas Factory. He gets fourth, and was not a good hit for him. Now thinking about what I did and what happened about that. And there is live good production of the webcast here in a difficult place to do that. This was in yellow, Jacob Correia. His previous wave was 3.17. Ahí tenemos rojo. Bajamos ahora. Miguel Blanco. This is red, Miguel Blanco from Portugal. Radical, look, big spray. Nice. Segunda ola. Segunda ola de amarelo, 1.53. Vamos a un poco más real. Quedan 12 minutos y medio. 12 minutes and a half remaining. Please, next heat, be ready. José Seguí. Joué pour la Ligue 1 Beach Marshall. We have official results of the previous heat number 5. First position officially for Diego Millot. Second for Luis Ensin, a local surfer, Galician surfer. Third position Lorenzo Benetti, and for Julen Eguiguren. Ahí. Santa María de Olla no perdona. El francés. We have last score for red is a 4.83. Last for red, Miguel Blanco is a 4.83. Última onda de Miguel Blanco, vermelho, 4.83. 11 minutos y medio. 11 minutes. Liam Turner has no waves, the man in black. He is patiently waiting for a bigger wave. And there are no important scores by the moment. We have Miguel Blanco with a 4.83 and 3.77. Joe has a 3.17 and only once for Arthur and no ways for Liam. And we are here with Diego Millot, qui a gagné, has won the previous hit. Diego, how are you? I'm good. How was the hit? It was fun. We had some fun ways. Have to choose a good one. It's kind of hard, but yeah, there's some good ways. It looks better here in the screen than in the in live. Yeah, it's fun when you're out there. Just have to wait for the good one, not take the bad ones, but yeah, it's fun. You are you was training here, I think, the previous days. So you are refocusing your strategy because of that wave, this point break, and Oh yeah. We surfed yesterday and today, and now I know how the spot is, so it's cool. and talking about you feel pressure about just to be in the last race of the year, the last stop. How you get this pressure you have?
Oh yeah, yes, I have pressure, but I try to not think about it a lot. But yeah, I really need to do a good result to qualify for World Junior. So yeah, I'll try my best. And how you see the rest of the guys? You see some surfer that will fit better with these kind of waves or not? Yeah, I think everyone surfs better in this wave. Yeah, and there's a lot of good surfers, so it's gonna be a good contest. Did you know before this area of Galies, Rías Baixas? No, never, never. What you think about the waves and the and all? Yeah, it's beautiful, like quiet but cool. It's beautiful. So I think will be many people yes qui sont à chez vous pour voulez-vous le dire quelque chose ou Bon, j'allais dire bonjour à tout le monde qui nous regarde et voilà. Merci. merci beaucoup Diego, enjoy. Ahí está, Diego Miñó, que ha ganado su manga anterior con bastante rotundiedad, un 7.83 y un 5.50. Was Diego Mignot qui a gagné sa série avec un 7.83 un 7 73 and 5.40 and he is in the round of 32. We got back to the wave. We got back to the wave of Santa Maria de Olla, who is giving us a gift, giving us the opportunity to run this contest. The previous of red is a 7.43. Previous of red, Miguel Blanco, 7.43 is the one of the best of the day. Is for sure the best of the heat. He has also a 4.83 and he is leading. Second position is for white. Because of the last wave for white, Arthur is a 4.63. Last for white 4.63. Arthur is in second, needing 7.63 to take the lead. Third position, yellow. Yellow is on third. And Correa, Jacom needs a 2.57 only. 2.57. Jacom has lost scores about, yeah, he has 3.17 and a 1.5. That's for through. And black no waves. Y Jacobo, que nos manda mensajes, que nos cuenta aquí el jefe de producción de este difícil webcast, que está en contacto con John John Erozkin, y le manda saludos a través del micro. Vamos ahí, vamos a hacer lo que podamos. A tope. 6 minutes remaining. 6 minutos. De momento tenemos un portugués clasificado en primero y otro Jacob fica tercero, así que uno dentro, otro fuera. Vamos a ver cómo acaba esta batería. Now it's sunny, it's start to be hot because at the beginning of the morning, because of the mountains, the sun didn't arrive until the side is, and now the sun is over us, and we start to be hot and hotter with the sun and also with the waves. We're enjoying a lot in this nice slab, nice point break. Santa Maria de Olla. Very interesting place to come to see. All over the Cabocieiro coastline is plenty of wave. Look at that. Nice bottom, nice re-entry, backside re-entry. Now recovering to the packet. Oh, nice wave. Now the response from Arthur. Just doing nice cutbacks
trying to be in a better position just to do a money over, but was not possible. I think 5 minutos. Miguel Blanco could be the best score for sure of this heat. We'll wait for that. Still 4 minutes remaining. 6.17 last for red. Miguel 6.17 is a backup for him. Extend the lead. And last for white, Arthur is gonna be around a 3. Is gonna improve the backup of 1.1 he has, and will be closer to the lead. White last wave 3.57, still in second, looking for 8.91. Yellow is on third, Jacom in third, needing a 5. 5.03. Still 3 minutes, so yellow has to wait, has to choose a good wave, has to try his best, and also, and of course, Arthur Lasse will surf another wave and will try his best also. So let's see who's gonna be in the next round. Miguel looks like has a strong leading, but the game is between Arthur and Jacom. 2 minutes 20. And here it is, men in white, looking to improve a 3.57 as a backup. Look at this section, nice throw. This is the points. These are the points. Response for red, radical white finish. Look at this section, up to the lip. Nice bottom, down to up. Surfing very well. And no luck for yellow. Yellow was not in tune because of the last set. Was catched by red and white. First and second of this heat. They get off the weight from yellow. $120. I think red and white will extend the distance from yellow. The scores are coming. 6.07 for white, his best. 7.67 for red, his best also. So red first, second white, needing 9 points. And yellow now in third, needing 7.53. 1 minute to go. Difficult situation for the jump. Jacob Correia from Portugal. As últimas ondas de vermelho e branco. 7.67 para vermelho para Miguel y 6.07 para el surfista branco francés. Han hecho más difícil la situación ahora de Jacob Correia, que precisa 7.53 para ficar segundo. Y estamos en el último 30 segundos. Y aquí la última onda para Pedro. This is last wave for Pedro. Yes. Enjoying. He's happy. He is in the next round. Round of 32. Miguel Blanco. Últimos 10 segundos. Misma situación. 5. We go down in 5, 4, 3, 2, 1. And the game is over. The heat is over. Jacob Correia say goodbye to this Surf Rías Baixas Pro 2013. And Miguel and Jacob will be in the next.
We are gonna start hit number 7. Doesn't stop. This contest doesn't stop the waves, doesn't stop the action. We have in red No Mignot, Jueces preparados. 3, currently number 4 in the ranking. Timothy Bissot from Guadeloupe, a big name also, big surfer. Will be in white, de la mano anterior. yellow for Tituan de Farges, and Pedro Coelho will be in black. Tercero, amarillo. Jacob Correia. 3 French guys in this hit number 7, Yellow. and a Portuguese. Last hit. Tenemos en el agua manga número 7, llamamos número 8. Iros preparando. Francisco Uh, Álvarez, Tomás Fernández, Imanol Geledán y Juan López. Okay guys, let's be ready. Francisco Alves, Tomás Fernández, Imanol Geledán y Juan López. Vais en la siguiente manga. And hello again to everybody who is connecting now with this live from Santa Maria de Olla in the south of the province of Pontevedra in Galicia. This is a nice place. Look at that. This is a point break. This is a slap. And all our surfers are surfing and working very hard in these conditions. They are happy. We are talking with all of them, and they are happy as to have this kind of wave in the tour. We are in the last stop of the tour, and here is checking out. Yeah, it's broken. I think the fin is broken for Pedro Coelho. O surfista Pedro Coelho precisa precisa del Cádiz. Yeah, su otra prancha. he Okay. broke surely Portugués broke the fin. I think. Yeah, quebrada la prancha, está precisando Cádiz. Okay, está precisando a su segunda and prancha. this is the set. Nobody goes in. Okay, guys, I'm going to say in English, please. Pedro Coelho, friends or trainer, he needs his second board, please. Ocadi, no se puede lanzar a plancha las pedras, no puede entrar. Mais puede pegar a plancha más cerca posible das pedras. O amigos o treinador do surfista Pedro Coelho está precisando sua segunda plancha. Obrigado. Obrigado. Cuidado con las pedras, que ainda tem tempo. Vai quebrar And here it a is. plancha tamén. This way for No Mignot. Oh, Tentando now with seguir the aí. the takeoff is going to the rocks. Look, it's not easy, Van con la ola. but it's good to see. Timothy Bissot from Guadeloupe. He used to surf waves like that. Bien el Cádiz de Pedro. Pero se ha caído. Pedro, su primeira onda foi 0.67. Ainda tem 16 minutos. Are coming the first score of this heat. First for Timothy Bissot is a 3. Almost is that said 4 of the judges. First of red, 0.37. First of white. First of white, 3 points. We have Pedro Coelho
that broke his fins is not in the lineup. He has to come to the saw and gets another boa. But he has still time, 15 minutes remaining. Last for white is a 3-point. Timothy Biso, 3 points. No more action. Padre Coelho is in the saw, changing the way, the boa. No wait for yellow. A 0.37 for red and a 3 for white. Próxima batería, Francisco Alves, Tomás Fernández. Reserváis en la próxima batería. Boas sortes, boas ondas. 14 minutes. Juan López, estás en la siguiente manga. Quedan 14 minutos. Il reste 14 minutes. Premier by Doublon. This is the most slowly heat of the day by the moment. We consume almost 7 minutes and slow action, and now it's action. He was he was Tituan de Farges. First wave for him, 1.57. No Mignot, who is in red, is looking for a win here, strong results to win the tour and also to be in Brazil in the World Championship in Joaquina Beach, Florianopolis, Santa Catarina, between the best junior surfer in the world. His brother makes the work and goes through the next round. Diego won the heat number 5. This is one maneuver, one re-entry was a very long button. Here, it's not easy that. White is in the back. Look, big turn. Another one. Oh, look at that. It's numb. Yeah, it's no water there. The rock is very, very scary. In this point of the tide, looks like it's the ground. Yeah, the ground is for the wave, because it's too close. All the section, all the wall of the wave is too close to rocks. Cut back in the lineup is Pau Coelho, and here it is. It's a button, a big turn, and one more for yellow. It's a good wave that, and they are rescuing with the rock. Yeah, is Tituan de Farges. Pedro Coelho is again in the lineup. He changed the boa because in his first wave broke the fin. And we have a score for red 4.17 and last for white 2.8. Last for white Timothy Biso 2.8. Last for red No Mignot 4.17. We wait for the last of yellow.
Last for yellow, 3.77. Recordar que después de que acabemos la ronda 64, haremos la 10 ronda minutes. 24 de mujeres. Así que chicas, recordad This is Pedro. que después de la ronda de I'm re-entering. son 16 Nice with rondas testicles. por la manga número 7. In the back Después de la white. ronda We haremos still la continue ronda with 24 de chicas. Pedro and look. Big turn for white. Timothy Bissot in rhythm with the sea. In rhythm with this kind of spots. He's surfing Guadeloupe at similar points. So he's doing it very easy. Okay, last of yellow 3.77 situation. First is white. Second is yellow. Yellow you need 2.03. Third is red. Red you need 1.17. And fourth is black. Black you need 4.67. Okay, last of white 6.33. Now we have the last score for white. Timothy Bissot, it says 6.33. Last for Timothy, le dernier bague, 6.33. Last for black, 3.6. Preto ultima onda, 3.media. 8 minutes 30. Situation, white Timothy Bissot is first. White Timothy has a 7.33 and a 3. Yellow is in second. Yellow is in second, needing a 5.57. Titouan. Red. Non Mignot is in third, needing a 1.17 only. He has a 4.17 and a 0.37 with only 2 waves surfers. And black is in fourth, Pedro. Black needs 1.75. So there's still plenty of time and situations could happening because of the distance between all the surfers are very close and 740. And we are here. Aquí estamos. Y saludamos ahora también a la gente que nos está viendo de habla hispana, principalmente desde Galicia, desde España, en esta última prueba del circuito europeo, aquí disputándola en Santa María de Olla, al sur de las Rías Baixas, en el Cabo Silleiro, disfrutando de un espectáculo precioso con esta ola y con estos chicos, con un gran nivel, dándose algunas circunstancias así un poco, bueno, de peligro, complicadas de surfear, porque hay mucha roca por ahí. Hemos visto a este chico que ha tenido que cambiar la tabla, se le ha jodido una quilla. Y bueno, pasándolo bien, intentando llevarlo mejor, que estamos viviendo aquí a vuestros ordenadores, seguir con nosotros, ¿de acuerdo? ¿Vale? Estamos aquí todo el equipo haciendo un trabajo duro. Por ahí atrás, en una carpa, en este jardín, pues estamos ahí juzgando y llevando el campeonato. Okay, last of black 3.03. And we have the last score for black, is a 3.03. La última onda do Pedro, 3.03. E fica segundo. Moves to second black with his last wave. Pedro moves to second, looking for a 5.74. Titouan maintenant c'est troisième, a besoin d'un baguette de 2.86. Et Noam Mignon, c'est en faux. Noam a besoin d'un baguette de 2.46. 6 minutes pour finir la série. 6 minutes remaining. 4 is red, needing 2.46 to be second. Yellow is third, needing 2.86. 5:30. Heat number 8 is ready, getting the best. Francisco Alves from Portugal with Thomas Fernandez from Portugal also. Imanol Geledan from France and Juan Lopez from Spain. They are in the next heat. Everybody's with each surfer
everybody, all the friends, family First watching live this second event. black, third yellow, The last stop, the last event here in red. Galice this month 5 minutes of remaining, September. 5 minutes remaining. We run also a contest 6-star here in the north of Galice, in Pantin. 2.46. 6-star men and 2.46. no 6-star women, sorry, and 3 stars men was held in Pantin and with very good waves and good weather, and everybody was happy. Steven Persson won that in the men division, and the surfer from Victoria, Phillip Island. In girls was the winner. I could not remember the name, but Nikki Van Dyke. Yeah, Nikki Van Dyke was the winner in the women division. Only 18 years, and she will be in the top 17 next year in the city tour for Nikki Van Dyke from Phillip Island, Victoria. Look, take off. Yes, with confidence. Oh, but he was very confident and just in the bottom of the way and little lip appear and fell down. 1.83. So first is white, second is black, third is red. Red needs 2.46, and fourth is yellow. Yellow needs 2.86. Once rojo. Ahí entra rojo, la verdad. His nom Tirillo ahí. Poca pared ahí, se acaba. Atrás, encima de las rocas, nada. Same situation, guys. Misma situación. Primero blanco, segundo preto, tercero vermelo. small score for Nom Mignot 1.57. It's not a good score for him. 2 minutes 30. 2 minutes 40. And Nom is in third, needing 2.46 only. And also needs Tituan, who needs 2.86. Ooh. No many waves, but still emotion, suspense in the at the end of this heat. Timothy Wiseau is in first. The Guadalupean with a 6.33 and a 3 as a score to get through. Look the tension of all the surfers in the lineup. Seeing surfing to Nom Mignot. And this is important way for Nom Mignot because needs 2.46 and he is in the race. He is in the race for the European title and also for the classification for the World Championships. 1:30. Nom, I think you have to come back to the lineup. 1 minute 30. We are waiting last wave for red. We are waiting last wave for red. And here it is. The current leader, Timothy Wiseau, wants to improve a 3. Go hard. That is big turn. Lincoln with another maneuver. Now, pim pam to the last section no more. Will improve a 3. Last for red, 3.63. Last for red, 3.63. Moves to second. Needs 5.17 to take the lead. But now black needs a 4.2. Black Pedro needs 4.2. And yellow needs 4.04. Ooh. 20 seconds. And yellow, no way for him. What's the opportunity? 10 seconds. Oh, he knows that
could be the wave, but no more waves coming through. 15 seconds. Attention, this very important wave. This one is in. Pedro is looking for being the next round, and depending on what happening with this wave, No Mignon, one of the big names of the tour, could be out. Black needs a 4.2. Let's see what happens. It's working the way from the beginning to the end. The time is over. This is a very important wave. Now, I think we have to wait. Again, and yes, has arrived the last wave for Black. Pedro Coelho is a 4.13. Is not enough to take the second spot to No Mignon. So finally, no officially, first white, second red, third position black, and fourth position yellow. Was very close, but finally this 4.13 was not enough. Ooh. Wow, was very close. Hit the previous one. Last ride by Pedro was not enough at the end. Was all suspense here in the side because depending of his performance, Nom could be out of the contest, and finally Pedro didn't get the score. And officially, the guys who are gonna be in the next round will be, or are better said, are Timothy Bissot and No Mignon. And this is Francisco Alves from Portugal. Surfing easy, he's very strong guy. Surfing very well. First of red, 2.5. First of black, 1.33. Tenemos en la manga de color negro a Juan López. Ha venido aquí. Hay que apoyar a los nuestros. Y ahí va el portugués Tomás Fernández. First of white, 1.93. Primera onda do branco, 1.93. Ah, look at that. This is surfing. This is men in yellow. Y Manuel Gueledán
from France. Remember this heat we have two Portuguese, Francisco Alves, Thomas Fernandez in red and white, one fresh guy, Manuel Geledan, and Juan López from Galiz in black. Tenemos a Juan López con la licra negra en esta manga, coge una ola de 1.33 tan solo. De momento, pocas olas. Dernier bas du jaune, 2.73. 2.73. And we have a score for Fierce for Yellow 2.73. Fierce for Imanol 2.73. A 2.5. Fierce for Red. Francisco 2.5. Fierce 1. And 1.93 for Thomas. In the next heat, the current leader of the European Tour, Leonardo Fioravanti, will go with Luis Diaz from Canary Island, Pablo Gonçalves from Reunion Island, and Tariq Rahim from Spain. Will be emotionally a good hit for sure. Vasco Ribeiro goes through, Nomiot goes through. So by the moment, all the favorites, all the big names are going through. Look here, paddling hard. The wave, you have to be in the point, in the current point. Sometimes it's too vertical, sometimes it's not breaking. So all the time moving, adding the pressure of the competition is, I think, it's too difficult. Yesterday we was surfing. There was a relaxing session and was hard also because of the movement. The wave moves a lot, comes to the inside, from the outside, and here is wave. Here's Imanol, first wave. Nice turns. Is his second wave. He's a very young boy from the south of France. Imanol Geledan and Basque name. He gets a 2.73 in his first wave. So is 3.07 last for yellow. 3.07 last for yellow. First is yellow, second is red, third white, fourth black. So nothing important happening in this heat number 8 of the round of 64. At the end of this round, which has 16 hits, we'll start with women division, the round of 24. And we'll run also, if it's possible, the quarterfinals. Ladies. In the women division, we have yet champion, European champion, Jean Dufault. He's 3 times Europe champion. And in the women division, the interest is in the second place. There is one more spot for the World Championships that will run in Brazil. One is for the one spot is for Jean Dufault, the winner, European champ, and the other spot is for the second place of the ranking, general ranking. And there's two candidates who are Canel Bular and Leticia Canales. And this is the motion in the women division. The other part, the men division is open, still no a champion. There is a lot of option between the top guys of the top.
And here is Julen again. He is very active. Look, nice looking face of wave, making a second turn. He's surfing more horizontally than vertically, but doing very, very well. Well done. This young boy is surfing very, very well. Good. Plus, plus, plus. Yeah. C'est bien, bien, bien surfé pour les gens. Julen Guéledan. Très bien le timing et tous les manœuvres. Peut-être un peu plus vertical, peut-être plus de potentiel pour les scores. Mais très bien fait. Les gens. Imanol. Last for yellow is coming. Will be the best wave of the heat by the moment. And it's a 4.5. 4.5. Dernier bague de Julen. 4.40. And c'est dans la tête de la compétition. C'est à la tête de la série. First position for yellow with a 4.5 and a 3.07. White is in second. Now white. Thomas is second, looking for a 4.21. Third position is for Francisco Alves in red, with only one score of 2.5, needs 2.81 to be second. And Juan Lopez, with only one score of 1.33, needs 3.97. Time call 10 minutes 20, still time enough. 10 minutos y de momento tenemos a la licra negra Juan López cuarto, necesitando un 3.97. Este hombre, Francisco Alves, fica tercero. Francisco precisando 2.81 para ficar segundo. Su última onda 1.27. La segunda posición es para Tomás Fernández, ahora que con este pequeño score está segundo, precisando 4.21. De momento Tomás segundo, Francisco tercero, precisando 2.81. 9 minutos medio. Y saludamos también a la torcida portuguesa. Tenemos ahora dos surfistas portugueses en esta batería. Tenemos a Tomás y a Francisco, que buscan estar en la siguiente ronda. Previamente, moitos, o la mayoría, penso que surfistas portugueses fixeron muy bien. Y la verdad es que tanto Vasco como Joao, Kopke hicieron una buen surf. Ellos se nota que surfean en olas de roca y la verdad es que lo están haciendo muy bien. Vamos a ver ahora qué pasa aquí en esta batalla entre los dos surfistas portugueses, Francisco Tomás, Francisco e Imanol Juan, surfistas de Francia y España. Aquí vemos a Tomás Fernández, era quien iba en esa ola que la acabó. Y here is Francisco Alves, radical re-entry, close, very close to the rock, and now to the right. Ah, look at that, working very well this wave. Looking the right spots between the rocks to push hard. Siguiente manga tendremos de Canarias a Luisito Díaz y de Asturias a Karim Rahim. Así que buena suerte, chicos, buenas olas, darles caña. The last wave for red is a 4.5. Last wave of yellow, 4.5. Situation first is yellow, second is red. Red, you need a 3.08 to go first. Third is white. White, you are third.
You needed 3.64. Juan, estás cuarto, necesitas 5.67. 5.67. Ahí va. Blanco, no. And we have the scores, similar scores for last wave for red and yellow. It's a 4.5 both. Last for Francisco, a 4.5. Last for Imanol, a 4.5 also. So situation, 6 minutes 30 seconds remaining. All the guys listening to the speaker, beach speaker. Yellow is first. Julen is first. Julen c'est premier avec un 4.40 et 3.07. Second is red. Francisco is in second, needing a 3.08 to take the lead. White is third. White, Tomás, third, needing a 3.64. Francisco fica segundo, precisando 3.0. Tomás Fernández fica tercero, precisando 3.64 para segundo. On fourth position is Black, needing 5.67. Black in four needs 5.67. Tenemos ahí a Juan, que en la cuarta posición necesita un 5.67 para ser segundo. Todavía quedan 5 minutos y medio. Y vuelve a la carga el líder, Julen. Imanol, perdón. Que está súper motivado. And here it is. Red paddling, difficult takeoff, late takeoff. Now trying to go out of the FUAM. Was not easy to ride this one, and there is better luck for this wave. The second wave of the tail looks much better with more water. The shape looks better, and this is an important wave for Fernandez. This is a 3.64. Let's see what happened with Tomás. 4 minutes 30. And remember, the next hit number 9 will have Leonardo Fioravanti, the current leader of the tour, the European leader, with Luis Diaz from Canary Island, Pablo Gonçalves from Reunion Island, and Tariq Rahim from Spain. Leonardo will be champ if he automatically will be champ if we place 5th or better. So he needs to go until the semifinals. Yeah, Leonardo to win the title must to be in semifinals, and automatically will win the European title. But by the way, he has to move through the round 64, and let's see what happened in the next. 3.10. This is John Galician from Baza. Ahí está el jovencísimo surfista galego Juan López del equipo Baza, surfeando bien, esa su mejor ola seguramente. Él está cuarto todavía, necesita un 6.24. Vamos a ver si va mejorando scores y tiene una oportunidad de aquí al final. Quedan 2 minutos 40 y vemos lo que pasa. Última onda, 2 Berbelo, 2.83. No es suficiente. Misma situación. Atención a esta ola. Attention this wave. Francisco Alves needs a big score. A medium big score because he's in third. In the back is the countryman Tomás Fernández. Radical. And in the back,
Imanol, surfing well, wants to improve a 3.07 as a backup. He's not the correct wave, so come back to the lineup, 2 minutes. Last of previous of red is a 2.83, previous of red 2.83. Now we wait for this last sequence of action, sport action, this event here in Galicia in Rías Baixas, in Santa Maria de Oia. A great landscape with this monastery, the bay, the village. The landscape is amazing here, and always sunny. I think all the north of Spain is cloudy and raining, but today was better in the east side. Here is very hot. We have a scores. Last for red is a 3.63. Last for red 3.63 moves to second. Last for white is a 4.1. Is in the top two, and yellow is now in third. We wait for his lads. Is not in the top two. Yellow Imanol goes down to third. Now needs 3.63. Imanol troisième maintenant. Il a descendu. A besoin du bague de 3.63. 40 seconds. Last for yellow 2.5. Last for black 1.73. Última de negro, Juan 1.73. Necesita 6.40 para ser segundo y estar en la siguiente ronda. De momento una buena experiencia para él, pero seguro que se queda con las ganas, Juan, de hacerlo un poquito mejor, seguro. 10 segundos. It's a takeoff impossible. Attention in the back. Is paddling Francisco, trying to... No, last was Juan. Attention, this not in the top, is not a wave, doesn't count, so no officially. White first, second Francisco in red, third yellow for black. And after this nice publicity of this region, Rías Baixas is announcement about the tourism and all the things you can do and find and discover. And live here, we are live with Leo Fioravanti from Italy, current number one of the ranking, European ranking, with Tariq Rahim from Spain, Luis Diaz from Canary Islands, and Pablo Gonzalez from Reunion Island. This is an important hit for the race, for the champ. Saludamos a Italia también en castellano porque en italiano es más duro para nosotros. Chao a todo el mundo ahí en Italia apoyando a Leonardo. Suerte. This was Pablo Gonzalez. And in and out. First of red 0.73. First of yellow 1.5. 1.5 only. First of black 0.67. Heat number 9.
And they are the previous surfers coming down. "17 minutes." Look, another view of this magical spot is the crescent as well. For today, it's the crescent. The tide is going up. It's more difficult. It was his way for Leonardo, the winner of the previous event. Here is Luis Diaz from Canary Island. Small scores, by the way. Yeah, talking about the forecast, is monitoring cited decreasing of the swell for today and also for tomorrow. Tomorrow will be cleaner than today with offshore winds, and the best day of the forecast looks the Sunday. Sunday comes more force. There are more waves. The period is high also, and there is no wind in the proposal. So Sunday looks like the better day of the contest period. So today we'll try to do all we can. After at the end of this round, we're gonna try to do the run of 24 girls with 4 hits, and also we'll try to do the quarterfinals. We have a score for the last for yellow. Pablo is a 3.17. First for white is a 2. Primera ola para Luis, 2 puntos. Olas para Tarik, 0.67 y 0.97. Todavía solo han pasado 5 minutos. Un 1.77 para Leonardo Fioravanti, el actual número 1 del ranking europeo, que tiene que llegar a semifinales si quiere llevarse el título. Aquí en Galicia, en el Sur Rías Baixas Pro, Pontevedra 2013, sponsor principal, la Diputación de Pontevedra, los concellos de Ogrove y de Santa María de Oia, con la colaboración de la Federación Gallega de Surf y, por supuesto, toda la comunidad surfera de las Rías Bajas. En la lanzada, el spot principal, hay un montón de actividades. Si estáis viendo ahora el campeonato, podéis venir aquí, lógicamente, a ver en directo a los surfistas en esta maravillosa cala. Pero también os podéis acercar a la tarde a la lanzada, donde hay un montón de actividades. Hay bautismo de surf gratis. Hoy creo que hay más de 270 chavales que van a recibir clases de surf de la mano de las 4 escuelas que hay en la lanzada, de la mano de Tartaruga Surf Center, Rider Surf School, Mission Surf School y de Prado Surf Escola. Ahí van a ver, todos esos chavales van a aprender a surfear un poquito en el día de hoy en la lanzada. Así que tenéis algún chaval por ahí cerca, le podéis mandar para allí. Aquí vemos al número 1 de Europa, actual líder del ranking, que me imagino notará la presión, Leonardo Fioravanti. Y aquí atrás, desde Canarias, Luis Díaz, buen rin-trin. This is from Canary Island. He also used to surf in this kind of spots. There in Canary Island there is a lot of lava from the volcanic reef, and there is a lot of there are some similar waves, so could be a little bit easier for him to surf in Santa Maria de Oia. Last for yellow is a 3.17. Last for Pablo, 3.17.
Here it is. Amarilla atrás. The look. Okay, well done. The takeoff. Now a lot of movement. It's not easy to ride. It's not easy to go up. You are not connecting with the wave. No force, no speed. But they are trying the best. And conditions are similar to everyone. So that is surfing. Sometimes it's small. Sometimes it's big. Sometimes it's tricky. Sometimes it's perfect. It's our sport. Always movement, always waiting for the best days, best conditions. The search. Last for red, it's a 3.07. Última ola de Leonardo es un 3.07. Last for white, 3.03. Last for yellow, 2.4. So, situation. Yellow is first. Yellow is in first. Second is Luis Diaz, needing 2.5. Third position is Leonardo, 1.96 to be second. And this guy, Tim Brahim, is looking for a 3.73. Tenemos a Luis segundo, a 2.58 del liderato. Y tenemos a Tariq cuarto, necesitando 3.73. Aquí está. Leonardo, Fioravanti desde Italia, tiene un 3.07 en su primera ola. Se está jugando aquí, en esta manga, el título europeo, nada más y nada menos. Fijaros si es importante. Galicia, Rías Baixas, Santa María de Oya, que está decidiendo el título de campeón. Ahí viene, ahí. Trabaja bien. Bien, buena ola ahí. Okay, guys, I'm going to tell you the schedule of today. We're going to do finish the round 64, and after round of women's 24 and quarterfinals women's. 10 minutes remaining. We confirm the schedule for today will be that the same I said you before. Round 64 men, later round 24, only 4 hits in women round 24. I will run also the quarterfinals women. And for tomorrow, first call will be at 9 morning. 9 in the morning will be again here in Santa María de Oya. We have a score for last for Leonardo. It's a 4.67. Last wave for Leonardo is a 4.67. Now Leo goes to first. The Italian is leading. Second is yellow now. Pablo Gonçalves is in second, needing 4.58. Third position is for Luis Diaz, is in third, needing 2.8. And Black is in fourth, looking for a 4.33. 9 minutes. Round 64, we start with women's 24 and quarterfinals girls, right? Last of red, 4.67. Okay, situation. First is red. Second is yellow. Yellow, you need 4.58 to go first. Third is white. White needs 2.58. And fourth is black. Black, you need 4.33. Primero rojo, segundo amarillo, tercero blanco. Blanco, Luis, necesitas 2.58. Luis, necesitas 2.58. Y cuarto negro, Fahim, necesitas 4.33. Tariq, necesitas 4.33. Ahí tenemos a Tariq, que ahora mismo está cuarto, necesitando un 4.33. Y Luis también está tercero, está fuera del evento, necesita 2.58. Menos de 8 minutos, podéis ir entrando. Suerte. 8 minutes remaining. Leo Fioravanti is leading with a 4.67 and a 3.07. Same situation.
Pablo Gonçalves is in second with a 3.17 and a 2.43, looking for a 4.5. Luis Diaz, Canary Island, Luisito, is in third out of the contest now, looking for a 2.85. Who is that? He is Leonardo Fioravanti, winner in Canary Island, Thursday Star, Canary Island, La Santa, the winner. Look, the stylish surfer from Canary Island, Luis Diaz, young and good surfer. This is Pablo. Radical. Well, it was a very difficult ride. It was a couple of many hours for Pablo. And this is from the next province, Asturias. Tariq Rahim. We say hello also to Asturias crew. Saludamos a los asturianos también que están siguiendo a Tariq. Le hemos traído aquí a una ola diferente, una ola buena para disputar este evento. La lanzada lo tenemos sin olas. Y la alternativa es en el Cabo Silleiro, Santa María de Oya. And we have good score for Pablo Gonçalves, 5 points. Last for yellow, 5 points. Is the best score of the heat. Last score for Leonardo is a 4.27. Goes in the top 2. So red is still leading. Yellow in second now needs 3.9. 3.9 is required by Pablo Gonçalves. White, Luis, needs 5.14. And Tariq needs 6.54. This is Leonardo Fioravanti, backside, first re-entry radical, trying to connect with the end of the wave just to make a button and go up. Well, and this is Luis. Ahí está Luis. Busca un 5.14. No ha tenido mucho potencial. Está intentando rascar hasta el final, botando. Darle ahí unos rintrincillos. Vamos a ver. No hemos visto muy bien lo que ha hecho anteriormente, pero es probable que mejore su 2.10 como segunda mejor ola. Entramos en los últimos 4 minutos. Vamos a ver qué pasa con Luis y con Tariq. Última de Tariq, 1.53. Saludos a Canarias también, que tienen a un par de hombres disputando esta última prueba del circuito europeo. Hemos visto anteriormente a Juan Ignacio Sebastián también compitiendo en la manga número 3 del día. We have the score for the last of red, 6 points. Last for Leonardo, 6 points. And moves to the second. Moves to second. Leonardo Fioravanti with this last 6-point score. Yellow now is in second, needing 5.68. 5.68 are the points that needs Pablo Gonçalves to take the lead. Luis Diaz last wave is a 2.7. And here it is. Tariq Rahim, an important wave. Looks improved, a 1.63. He's in 4, reading 6.5. This is the saw. These are some photographers. Look, there looks like it's very close, but it's not so close. There's plenty of time. We put organization put
10 minutes. Paddle out is 10 minutes because of the walk through the rocks and the paddle out until the lineup. 2 minutes 10. Who are the next? I have the answer. Next are Nelson Clarek, Charlie Termo, Ignacio Guisasola, and Aldrich Good. 3 French 2 minutes. men and 1 Spanish man in the heat number 10. Y parece que la va a coger Blanco. And here it is, Luis Diaz, Luisin, important way for that. 2 minutes remaining, needs a 5.14, but was no section there. Language body and trying was there. Pablo Gonzalez was trying a huge floater, would go down. Minuto 30, misma situación, same situation. Same situation, guys. First red, second yellow, third white, fourth black. And here's Pablo Ibanez. Quedan ahí 1 minuto 10 segundos. This is the lineup with the 1 minuto. boys from the Vamos a ir next para hit acá. with the still waves. Still 1 minute to go. Parece que marca ahí. This is Leo, no one. Y vamos a ver si la Too many people there in the lineup. This is Luis. Attention for that. Go up. Ahí está Luis. Un primer recorte, una cogido coger. tuvo en sus manos la atrás Leonardo. Vamos a seguirle. Muy buen giro. Ahí está Leo. This is Leo, Ahora, ¿cómo se le pone? the current number 1. And Ahí big tenemos turn to finish. cruzando con flow. Yeah, was from Amarillo defendiendo en su segundo puesto. has a slow start, Leo, in this hit, but at the end he gets the rhythm. He has a 6. Wow. Look at that. It's nice. Showing us the fins. Muy buena maniobra. Claims here. Primera maniobra así innovadora que vemos. 10 segundos. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. He's coming the score for Leo. Huge, excellent this angle. It's a 9.33, the best score of the day, best wave of the day, a 9.33 for Leo Foriavanti. Please, surface nation. Last for yellow, 6.07. So unofficial, Waiting last. Leo first with a 9.33 and a 6. Wait. Yellow second. White third, black 4. That's it. Ready. 3, 2, 1. Last of red, 9.33. Last of yellow, 6.07. So, unofficial result. First, red. Second, yellow. Third, white. Fourth, black. Buena última ola del surfista de rojo, 9.33. Y la ola del amarillo, con ese giro reverse, tail out reverse, 6.07. Muy bonitas dos olas. Una pena por Tarik y por Luis que no pasan. Ok, next hit, hit 11. Jorgen Kusinet, Beatu Apilnir, Tom Simon y Borja Crespan. Be ready, you are in the next hit.
abajo. Tuvimos un corte a las 11, otro a las 11:30 y ya. ¿No tienes camisetas para nosotros de esas? And we are live again. This is White. Charlie Termont has come with his father, Eric. Okay, I think they come from Endaya. This is Charlie. Oh, be careful there with the rocks. There are some spaces where there are more rocks. It's hollow. Estamos ahora en la manga número 10 de esta ronda 64. Cuando acabemos esta ronda veremos la primera ronda 24 de mujeres. First of black, 2.33. 2.33 laps for black. Primer valle noir, 2.33. Aldrich. And Charlie Termont is wave. We are waiting for that. We say hello to all the people from the Basque country in the French territory. Don Clarek, last wave is at 3.9. Nelson Clarek. First wave of white, 4.33. Premier vaille blanc, 4.33. Second wave of red. First for white, Charlie is a 4.33. 4.33, Charlie Termont, premier bag. Premier vaille blanc, 4.33. Ignacio, tu primera ola 0.2. Quedan 15 minutos. 15 minutes. Il reste moins de 15 minutes. We are in the heat number 10. Okay, and we are here with Leo, the winner of the previous heat. Leo, you get a 9.33. How it was? Yeah, waves were really not that good at the start, and it was really, really hard. And then at the end, I just waited for the good ones, you know, and good sets came, and I just got both like some good ones and got some good scores. That was a touch hit. You was nervous? A little bit at the start, but then a little bit at the start, but then as soon as I got a wave, I was, you know, like just like the stress came down, and I was just having fun, you know. As always, that's just what I like to do in the heat. You are number one, and you want to be number one after Galice. Yes. How you go with that? No, I want to be number one and just go heat by heat and see how it goes. No stress, no worries, just calm and ready to go. This kind of wave in the tour, you think is good? Is it's a good option to have these slabs, these point break waves? When there's waves, it's actually a really good wave. It's when there's no sets, it's really hard. You just gotta wait for the. But when the set comes, you got a good wall and you can do some good turns, you know. So pretty good. You prefer that, or you prefer another kind of another type of
of waves like beach breaks or because of your surfing and comp? Yeah, I like better beach breaks because it's right and left and you got more options. But you know, it's always the same for everyone, and you just gotta adapt to the conditions. Have you been in Calice before? No, actually, yeah, I have when I was really young. I came with my family. I surfed a little bit in Ferrol. Those some fun waves, but it's been a while since I haven't been back here. You know there are more waves and quality waves, lot of Slabs, I heard. some slabs. Yeah, so it's a good place just to discover and to feel with people and culture and gastronomy, isn't it? It's good. So stoked and thanks to everyone. Okay, all the best for the rest of the event Yeah. and congratulations, you are in the next one. Thanks. Something to hum you wanna say? Ciao a tutti, grazie, voglio bene, mi mancate. Un abbraccio. Ciao. Ciao. Thank you. This is the war. We chat with Leonardo, the currently number one on the Pro Junior SCP Europe Men's Pro Junior ranking, and he's doing the work. By the way, just winning the first hit of the day for him. He is in round 32, so much better. White needs 1.27 to go second. No action. This is the man in black in the next hit, Borja Crespan from Galice. This is Borja. He's a local. He knows a little more better than the rest of the surfers. The spot. Many young Galician surfers competing in this event. Just trying to push with this kind of event the surfing level here in Galice. This is one of the best, truly one of the best places. Talking about waves and surfing in Europe, in all Europe. There is more than 1,500 kilometers of coast with more than nobody knows how many waves. In caves, in rivers, in beaches, in lands, almost in everywhere. And the surf here is improving. And young generation, there are some icons like Goni Zubizarreta or Jachi Iglesias, and the young people are doing a big work to be in the top in the future in the junior rankings and in the Europe surfing. This is red and black. Look at that. I'm God with Estelis. Nice. Enjoying the surfing, enjoying the ride. Aldrich good. And this is Charlie Termo. In and out, almost in and out. And here in the at the bottom of your screen was finishing Aldrich Good. He number 3. The previous of black was a 3.27. Previous of black is a 3.27. We were for this last. Quedan 9 minutos y medio. Next hit, if you want, you can follow that. Siguiente manga si queréis, podéis ir entrando tranquilamente. Ya te veo, Borja, ahí preparado. Suerte. La siguiente manga entrará Borjita contra un surfista de Isla Reunión. No, dos surfistas de Reunión y un tahitiano. We have a score for the last of red. It's a 4.77. Last for red, 4.77. Last for Charlie White, 2.27. And last for black, Aldrich, is a 6.5. So, situation is that when 8 minutes 40 seconds are remaining, black is first. Black God is first with a 6.5 and a 3.27. Red is in second. Nelson is second, looking for a 5.01. This guy, you are watching surfing, is in third. Charlie with a 4.33 and a 2.27 that could get through in this wave, with this wave.
And yellow is in 4. Ignacio needing a 8.47. Ignacio Guisasola todavía casi no se ha estrenado. Una ola de 0.20. Está en cuarta posición necesitando 8.47 puntos. Last for white, 2.63. Mejora su segundo. Still in third white, Charlie. Le troisième a besoin d'un bague de 4.35. Situation, noir c'est première. Aldrich c'est première. Avec un 6.40 et un 3.27. Deuxième position c'est rouge pour Nelson. La deuxième a besoin d'un bague de 100 points pour prendre la tête. Troisième position c'est blanche. Charlie a besoin d'un bague de 4.35. À la quatrième position c'est pour Yellow qui a seulement un bague de 0 points. Qui a besoin d'un bague de 8.47. C'est mieux. C'est mieux pour finir. C'est bien pour Aldrigot parce qu'il a un 6.5. Mais le deuxième spot, la deuxième place, c'est à côté. Entre Nelson et Charlie. 6 minutes et demi. And here it is. The win. Win is coming also to the party. It's 15 minutes to third. And in the evening always there's a little of wind here, a thermic wind because of the mountains and also because of the sun, the hot temperatures. That makes almost every day a wind coming from the north side, west, north side. I think he will be here with us during all the evening. This is Ignacio Guisasola. Ahí está. Trabajándola bien, una alita pequeña. Ya tenía algún botón ahí que no ha podido hacer. No ha podido ser. Vamos a ver si calienta. Con esta ola coge confianza y la siguiente le va mejor. Entramos en los últimos 5 minutos. Tenemos aquí a Pipo, controla todo. El rey de la piruleta. $1.43, la última nota de el joven Ignacio. Sigue cuarto, necesitando un 7.24 ahora. Ha disminuido la distancia. 7.24 necesita ahora Ignacio para poder clasificarse para la siguiente manga. 4 minutes. This is paddling. I think it's red. Non-claret. Long bottom turn. I know, it's black. Sorry. It's Aldrich. This is white. Charlie Termo, in and out. No many options now. The tide is going up. There's no more sections. The sets are getting smaller. But there are still some waves. We have 6.5 by Aldrigot. So
Still some contestable waves. Look at that. From the inside. Red. Button. Turn. Now a little cutback. Clean farm. Out. Noam Clark. Let's see if he could improve a 3.9. Here is nobody. 2:40 to go. Quedan 2 minutos y medio. 2 minutes. 2 minutes and a half. Il reste 2 minutes et demie. Ahí tenemos. Vamos ahí. Ignacio again. Seguro que es una gran experiencia para él. Ahí está Ignacio. Juniors de Europa. Un montón de in and outs. Many in and outs. Last sets. No potential scoreable waves. Situation is still leading by Men in Black. Adric got red is second. Nelson in second, looking for 5.01. Charlie Termo is on third. Needs a 4.35. And Ignacio Guisasola is looking for a 7.24 to be second. Time call 1.5. 19 seconds. Misma situación. Same situation. First black, second red, third white, fourth yellow. White you need 4.35. Amarillo necesitas 7.24. Queda 1 minuto. Entramos en el último minuto de manga. One minute to go. Podemos ver que las mejores olas las han hecho 40 seconds. Vázquez Ribeiro 9.10. I think black and red will be in the next heat, depending of this last heat, last set. 30 segundos de manga. 30 seconds. First black, second red, third Still in motion. Look at that. Red is taking care of white. This is Nelson Clark. Catching the last surfable wave. And now Charlie Termo needs 4.35. Must be big. It's not a bad wave, that. And counting down. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, look at that. Could be something important. That last wave for Charlie is trying to be in the next round. Round of 32 Vamos a ver las últimas notas. was a good wave for him. Was looking for a 4.35. Woohoo. Vamos a ver qué pasa con las últimas olas. Suspense. Suspense, suspense. Next hit, please wait. Próxima manga, por favor, esperar. Esperamos las últimas olas.
And we have the last score for Charlie. Last score for Charlie Termo is a 4.77. So finally she gets second. Charlie gets second. And the third, Ignacio and Nelson, correct. So no officially black first, white second, yellow and red out of the contest. This is heat number 11, and we have in red from Reunion Island, Jordan Cousinet. White from Tahiti, Beatriz Prunier from Isla Reunion, Tom Simon, and Borjita Crespan from Galicia. Good luck, everybody. Borja is from Patos, from Pontevedra, and is training around this area. He's from Vigo. Siempre hay que luchar hasta el final. First of red, 0.5. First of yellow, 0.73. Vamos a ver qué hace nuestro subcampeón gallego infantil, Borja Crespan, de Vigo, cuando vemos ahí con fuerza a Beitaue Prunier de Tahití, cómo vienen los surfistas tahitianos. ¡Buah! Hay una remesa impresionante con Mihihama Brei, Beitaue Prunier, Mateya Hikili, que está peleando por el título. Están que se salen. Mateya vendrá en la manga número 15. Mihihama Brei vendrá en la 16. Y tendremos en la próxima a Nachito desde Plencia, Sopelana, Nacho González, con Guillem Fonseca, Jove Harris y Miguel Madeira en la siguiente manga. Retransmitiendo desde Santa María de Oya, la última prueba del circuito europeo Junior 2013. Emocionante, una disputa entre Leonardo Fierravanti, Vasco Ribeiro, Mateya Hikili y Non Miñot, que están peleando por el título de campeón continental, la categoría Sub-20 Junior. And here it is. Action. Made in yellow. Tom Simon. And it is in red. Jordan Cousinet. Reunion Island. Nice button. Now in the nowhere water. Trying to fix. Fish for white is a 2.17, and this is black. This is Borjita Crespan desde Vigo. Conoce aquí subcampeón infantil gallego, conoce su andar entrenando por esta zona. Estamos con él, vamos a ver. Look, this is yellow appearing from the foam. Look, good section for him. Second turn, radical one, and in the back white, another goodest. Was made for yellow, was doing in Tom Simon from Reunion Island. Agradecer a todo el municipio de Santa María de Oya. Estamos aquí surfeando en su ola y al club de surf local aquí de la playa, de la zona. Muchas gracias. Estamos aquí disfrutando de vuestra ola. Sois todos unos cracks. Okay. First of red, 0.5. Second wave of red, 4 point. Last of red, 4 point. First of white, 2.17. Second of white, 1.3. And the score coming, Fish for red is a 4 point for Jordan, 4 points.
We wait for the last for yellow and last for white. Last for yellow is a 5. Tom Simon. 5 points. Última ola de amarillo, 5 puntos. Dernier va du jaune, 5 points. Dernier va du rouge, 4 points. Dernier va du blanc, 1.37. Y primera ola de negro, 14 minutes. 0.77. The wind is blowing with more intensity. Minutos para acabar esta manga. Thirteen minutes. Look at that. This is the wind with more intensity blowing at 3 o'clock in the evening here from Galice. Webcasting this event, Surrias Baixas Pro, with the sponsorship of the local government, Diputación de la Provincia de Pontevedra, el Concello do Grove, el Concello Santa María de... Segundo blanco, Chaslites-Mo. Tercero rojo, Nexon Claret. Y aquí vemos Licra Roja. Ahí ese flotter pasando bien. Hay que recorte. Buena ola para Jordan Cuisinet. Se bon va que por Jordan Cuisinet. Una ola ahí. ¡Uy! Se ha quedado sin tabla en los pies. Santa María de Villa también apoyando el evento junto a la Federación Gallega de Surf y la ASP Europa. Last for white is a 2 points. And this is yellow. I remember all the surfers after this round, 64 minutes. The next hit number 12, Nacho González, Guillaume Fonseca, After we do Job Harris, and Miguel Madeira from Portugal. for today, 2 Portuguese surfers in the next heat. One Grand Britain surfer, Job Harris, and a Basque, Nacho González. you don't surf. Nacho, who was the winner in the Pro Junior event in Lacano. Hoy. Mañana primera llamada aquí a las 9 de la mañana, Santa María de Olla. Tenemos ahora el blanco. And this is white. Y recordad Victoria Prunier que hoy haremos la ronda de 20, from Tahiti. también los cuartos de final. Look at that. Y ahí tenemos. These guys from Tahiti are also used to surf in this kind of waves, so they will be a standout. And here it is. Tenemos a surfista local. Black boy from Vigo, close to this, about 40 minutes from here. Borja Crespan, Orjita. Amarillo que va. And this is yellow. Difficult takeoff. Rojo atrás, tiene buena pinta esa hora. Now there are some waves. Is plenty of waves. And red again. His previous is a 6.17, Ahí and he just arrived to the lineup but catch another wave. ya tiene un shade. This is a section, but two movement. There is the some backwash coming from the rocks. A 6.17, the previous of red, is in the lead. He has a 4 also. Jorgan, who is fixed at number 7 in the current ranking, and he is fighting for one of the spots, or the 4 spots that we have in the ranking, European ranking for the World Championships in Brazil. Vamos a esperar esa serie para dar situación Plenty of a los waves. surfistas de la manga. 10 minutes, Vamos a 30. esperar, nadie coge olas. Vamos a la situación. Okay, situation. First is red. Second is The last for red is a 2.9. second, you need The last for white is a 2.7. third is white. White, you 10 minutes remaining situation. Red is in the lead. fourth is black. Jordan Cuisines de première avec un bague de 6.17 et 4 points. Un autre bague de 4 points. 12e position super Jean Le blanc, il a besoin de 4 Tom Simon avec un 5 et 1.73. una ola de 5,40 para Tom a besoin d'un bague de 5.18. Troisième position c'est pour les Tahitiens. under 10 minutes. Beatuya Prunier qui est troisième Sorionak, à suerte
deux bagues de 2.60, 70 et 2.17. A besoin d'une bague de 4.04 pour être 12e. À la 14e position, c'est pour Noir, les locaux Borja Crespin, qui a besoin d'une bague de 5.40. 2 minutos. Tenemos a Borja de momento, cuarto clasificado, con 2 olas pobres de 1.33 y 0.77. Está cuarto, pero tampoco necesita tantos puntos. Sí que va a necesitar un par de olas que tienen que puntuar, pues cuanto menos por encima del 5. Ahora mismo necesita un 5.40 para segundo, pero el resto de surfers tiene por lo menos una ola que les cuenta, como es el caso de este hombre que tenía un 5 y va a mejorar un 1.73. This is yellow. Tom Simon has a 5 and wants to improve a backup of 1.73. Is Tom Simon? Yeah. Fall down. Well, it's going to improve for sure 1.73 as a backup. And we'll close the difference from to the third and first position. Paddling now from Tahiti. Monsieur Prunier in and out. C'est important pour avoir une bonne élection de vagues. Ok, même situation les gars, même situation. Première le rouge, 12e le jaune, 3e le blanc. Le blanc il a besoin de 4.04. Et 4e le noir. Last of yellow, 4.9. Okay. See. Okay, first is red, second is yellow. Yellow now you need 5.18. Third is white. White you need 7.2. 7.2. And fourth is black, you need 8.57. Quedan 6 minutos, 10 segundos. Same situation, guys. First red, second yellow, first white, fourth black. Yellow, you are second. You need 5.18 to go first. Third is white. You need 7. We have a score for the last for Tom Simon, a 4.9. Last for Tom, a 4.9. Last for black, 1.83. Here is Tom Simon from Reunion Island. And in the back paddling, many in red, Jordan Cousinet. Jordan Cousinet, qui est première, is first, red. Yellow is in second. Tom Simon moves to second. White is in third, needing a 7.2. This guy is in third, has poor score of 2.7 and 2.17. So this linking, connecting the section, trying to be hard in the turns and just saying something to us. I think he's not happy. But there's still 5 minutes. 5 minutes remaining. 5 minutes remaining. Dernières 5 minutes. Quedan 5 minutos. Vamos a ver esta última de blanco importante. Esta última ola de blanco. Va tercero.
Last for white is a 5.50. Last for yellow, 3.17. White is still on third, but now needs only a 4.4. And this is from Vigo, Borja Crespán, subcampeón infantil del circuito gallego, que está en cuarta posición, necesitando ahora 8 puntos. 8.07. Entramos en los últimos 4 minutos. Esa última ola 0.47 para Borja. Sigue estando cuarto. Vamos a ver si consigue coger una a la buena, aunque sea, y quedarse a gusto en esta participación en su manga de la ronda 64. ¿Le pones ese? ¿Y ven más cerca? Ven más cerca aquí. Sentarnos, que nos da calor. Sí. Y nada, vamos a charlar un rato con Pipo Domínguez, que es el director de competición de este evento. Pipo, ¿cómo va todo? Bien, bien, muy bien. La verdad que está siendo un éxito rotundo, ya te digo, desde primera hora de la mañana. Todas las mangas que estamos realizando y tal, y las condiciones son perfectas, ya te digo, las olas un poquito más pequeño que ayer de tamaño, pero ya te digo, hasta ahora que se levantó el viento un poquito de mar, pero las condiciones son perfectas para el campeonato, la verdad. Bueno, ahora tenemos hemos tenido unos cuantos chavales jóvenes, gallegos, ¿no? Ahora está Borja. Es importante para ellos, ¿no? El poder tener en casa un campeonato así, poder competir con gente buena para, ¿no? Pues para ir mejorando, ¿no? A lo largo de su... Justo, ahí está, ya te digo, la idea es eso, tener aquí a estos surfistas de tan alto nivel, ya te digo, compitiendo ya te digo, aquí en casa, ya te digo, en la ola que a veces surfean aquí, ya te digo, es un prestigio, ya te digo, que compitan ahí con ellos, y eso les ayuda también pues a mejorar y a aprender, ya te digo, que es lo que interesa al final. Ya se hubiese gustado, me imagino, ¿no? A ti, a Milo y esto, pues en vuestros tiempos de competidores haber tenido, pues una prueba del circuito europeo, nada, sin nada menos. Sí, hombre, la verdad que es ojalá, sí, en mis tiempos, ya te digo, veía más viéndola aquí en directo, en el streaming, es increíble, la verdad, y lo bonito es eso también, el día que está haciendo, la temperatura. Mira, y Borja, a ver. Muy buena ahí, qué pena. Está complicado, ¿verdad? Sí, se mueve un poco el viento, salió. Justo, la ola aparte, ya te digo, ahora está el punto de marea ahí con más alta, pero va encima, coge encima justo de la roca y va con más agua, entonces es muy más difícil de maniobrar ahí en el sitio crítico de la ola. Aquí va este chaval, que es tahitiano, y está surfeando bien, pero no está teniendo suerte. Está un poco enfadado con algún score y tal. Tiene un 5.50, ahorita un 4.40. Bueno, está ahí, ya te digo, esa que pena ahí, está luchando ahí, ya te digo. Aparte es verlos ahí compitiendo con esas condiciones, ya que no está nada fácil, y lo que están esforzándose y tal en cada ola, y la verdad que es una maravilla verlos ahí en directo, estar disfrutando de este campeonato. Y bueno, ¿qué dice las previsiones para el resto del día? Hoy estamos primer día. Me imagino que ya has mirado ahí un poco. ¿Cómo ves el resto de las jornadas? Sí, en principio las condiciones, ya te digo, para mañana van a ser muy similares a las de hoy, y esperemos que ya desde primera hora, desde las 9 de la mañana, que hagamos la primera llamada para empezar ya a las 9:15, 9:30, para estar ya la primera manga de octavos de final ya a primera hora, y seguro que las condiciones van a ser muy similares a las de hoy. Y ya te digo, con menos viento que hoy, incluso durante todo el día, así que podremos disfrutar ya para mañana, esperemos a acabar la competición. Mañana mismo sí. Es el plan de acabar. En principio sí, si las condiciones de mañana son buenas ya desde primera hora, pues decidiríamos eso, acabarlo ya para aprovechar ya, porque si no, igual el domingo no se prevén de todo buenas, entonces mejor mañana. Bueno, mientras tanto ya nos ha acabado esta manga. John Cochinet primero, Tom Simon segundo. Y vamos con una manga, pues bueno, interesante. Tenemos ahí a Nacho González, surfista de Plencia, con Guillaume Fonseca de Portugal,
Joe Harris de Gran Bretaña y Miguel Madeira de Portugal. Estamos charlando aquí con Pipo Domínguez, el contest director de este evento. Y bueno, pues hemos unido hasta Santa María de Oya, que la verdad es un placer, ¿no? Sí, esto es una maravilla estar aquí, aparte el espectáculo que están dando estos chavales, la verdad que es increíble, la verdad, y estar, ya te digo, el montaje, todo el sonido, te está haciendo todo, es un éxito, la verdad. Hay que decir que aquí nos han dejado una casa, por la cara que se dice. Estamos en medio del jardín, esto es un jardín, y hemos metido aquí a todos los jueces, las cámaras, el streaming, bueno, esto es un... No tenemos la piscina ahí y tal. De agua salada. Sí, ya está fresquita, ¿no? Pero bueno, que esto es un lujo, la verdad, estar aquí. Hay que agradecer al señor que nos ha invitado, la verdad, y Nacho, creo que sí. Nacho, sí, justo, pues agradecerlo tal, porque esto... Es una maravilla estar aquí, es un lujo, la verdad. El pico justo enfrente, estamos, ya te digo, de la mejor visibilidad que tenemos, ya te digo. Muy buena y muy buena. Para darle duro. Un chavalín este, Este es Guillermo Fonseca, ¿no? Eso es, de Portugal. Ahí detrás, Joe Harris. Ahí está, Muy buena ahí también. Valiente. Acabando ahí, aparte le ve jovencito ahí. Y sigue, ahí muy buena. Mucha decisión, el tío. Ahí, muy buena ahí, hasta el final. Arriesgando ahí, hasta los percebes. Muy bien, Guillón. Ahí como se lo ha hecho. Sí. Hay chavales que tienen un desperpajo, se les ve a tope ahí, ¿verdad? Sí, aparte ya la cara ahí ya se les nota. Ahí Sí que se nota la diferencia entre pues, Vasco Ribeiro y esto, que son tiarrones. Sí, con sí, casi sí, 20 años. justo. Pero este es ustedes justo. unos micos ahí, Ya este jovencito, 14, sí. qué majos son, ¿cómo son? Sí, no, aparte da gusto verlos. Ayer estuve yo también en el agua, aproveché para probar la ola también y estaban ahí, ya te digo, los veía, se quedabas mirando, sonriendo y da gusto, la verdad, estar con ellos ahí en el agua, también estoy disfrutando porque el nivel es espectacular, la verdad, y ya te digo, las generaciones van pegando, vienen fuertes ahí, la verdad, No, y fuertes de tamaño también, pero ya te digo lo que tú dices, que son algunos Vasco Ribeiro, tal, que entró también con él, ¿cómo se llama? Con el francés, Sí, César Paul, Distinguin, justo, que también es grande el tipo, de cuidado, Están fuertes estos Sí, chicos, sí, buena pinta. Hablando de los chicos, ¿cómo está la cantera gallega? Muy bien, ya te digo, en Pontevedra, por ejemplo, tenemos a Luis Ansín, a Ignacio Isasola también, que están compitiendo aquí, y Luis aparte pasó al siguiente round, entrará mañana también, entonces ya te digo, y luego bueno, de Coruña también, Diego Álvarez, femenino también Erika Franco, que también está compitiendo aquí, Yoli Álvarez también, y ya te digo, la verdad que hay mucho nivel, y bueno, en Pontevedra, en Vigo, en La Coruña, en Ferrol también, ¿sabes? La cantera está pegando fuerte, aparte ya te digo, con este año que hubo bastantes pruebas a nivel gallego, junior y tal, pues vienen ya, los chavales están ahí concienciados de competir y de moverse también a campeonatos internacionales y la verdad que luego también con las escuelas que están pegando fuerte, entrenándolos ahí duramente y tal, con grabaciones en vídeo y todo eso para que vayan evolucionando y perfeccionando también, y así ya te digo, es lo que tiene que ser, vaya que... Sin duda, eso es importante ahí, porque hay que empezar a mandar, hay que ir dándoles pelea a los franceses. Hombre, y estos, claro. Que vayan retirándose y, Sí. y los portugueses y venga, los gallegos ahí en primera línea, ¿no? Se pongan a mandar. Sí, justo, ya te digo, desde bueno, cuando competíamos ahí en el circuito Valentine's, ¿no? Hace años también, y luego bueno, alguna prueba ahí del circuito europeo que tengo ido a Meagros, a Sopelana también me acuerdo hace años, y muy buena ahí, acabando hasta ahí en la roca. Joe Harris, con mucho Muy estilo, buena, sí, tío, señor. se ha hecho una ola muy buena desde ahí. Y Nachito de momento no ha cogido ola, está esperando, me parece, pues bueno, a la serie, a la grande, Nacho González. Ayer, justo ayer, que también nos dimos un baño, justo entró la serie del día y le íbamos a coger un olón. Ahí Sí, que se montó bastante bueno. justo. Y a ver si Nacho, que está ahí un poco tocado de la rodilla, creo también, pero bueno, está surfeando muy bien. De hecho, ganó la prueba de la canoa. Sí. Pues me imagino que estará esperando ahí Está esperando ahí. Mejor a veces es eso, las condiciones como ahora está tardando más la serie, está más encima de la roca, entonces parece que está un poquito más complicada. Entonces parece que está esperando para elegir la mejor ola para ponerse igual en cabeza, ¿no? We are talking now, guys, with Pipo Domínguez, the contest director of this event. We are talking about the surfers from Galician, they are very young and they are improving, and how this
to have this kind of events with high level events here in Galicia in the coastline on Pontevedra is very good. It's very important just to improve the level of the young surfers, both men and women. And how is this kind of waves also here, and how is hard also to run an event, moves from La Lanzada to here is more than one hour by drive, and how we are in a house, in the garden of the house with all the infrastructure we put it into a couple of tents, and we are webcasting from here to the wall this Mason wave. Mira qué buena ahí. Muy buena ahí, girazo. Licra negra, Miguel Madeira, de Portugal. Muy buena ola. Exprimiéndola ahí hasta el final. Ahí. Muy buena. Sí. Wow. Muy bien. Esta ola fue, yo creo que, de las más exprimidas. Ahí. Buena tabla, sí. ¿verdad? Esa va un poquito más larga la tabla, ¿verdad? Con flotabilidad. Sí. Iba muy suelto, además, justo. Eso es importante, claro. La tabla, ya te digo, aparte con estas condiciones hoy, está, ya te digo, el mar ahí justito y tal, y luego que va como bacheada la ola, entonces una tabla parece que va, ya te digo, iba en el sitio, el line-up ahí trazando las líneas perfectas. Esa ola yo creo que le va a dar muy buena puntuación ya te digo, a Miguel Madeira, de Portugal, muy bueno. Los portugueses, por cierto, están surfeando muy bien. Sí, creo que han pasado casi todos, o casi todos. Mira, ahí va Nacho. Buena, muy buena esta. Un poquito buscando sección, pero no le da mucho juego. Cambiando ahí. Se le va a quedar ahí, qué pena. Sí, hay algunas olas que van como hacia la sí, roca. se metió demasiado ahí a la roca y no llegó a encadenar del todo, ahí, qué pena. Bueno, para la toma de contacto, para empezar, a ver qué puntuación le da, si no, ahí va. Aquí respuesta, licra amarilla. Y es Joe Harris. Tiene una ola ya de 3.33 o anterior. Un 4.83, la primera ola de blanco, también de Guillaume. Y está viniendo la última ola de licra negra de Miguel que hemos visto, que va a ser de un 6 aproximadamente, 5.83. ¿Ha habido algún surfista que te ha sorprendido más, Pipo, hoy durante el día? ¿Te ha gustado? Me gustó, ya te digo, mucho Vasco Ribeiro, ya te digo, muy fuerte, muy radical. Las dos bolas que se cogía, te digo, una de 9,1, ¿no? 9,1 justo. Y ya te digo, le metió ahí 4 giros, pero los 3 primeros fueron, ya te digo, muy fluidos, con muy verticales y que sacando mucha agua ya te digo, en la maniobra. Y luego hubo otra ola muy buena de Leonardo, el italiano, que también 9.33, la mejor ola del día hasta ahora. Y la verdad que muy bueno también. Leonardo creo que iba de cara a la ola y le metí ahí también 3 giros, hay un cutback muy bonito también. La ola también era perfecta y le encadenó muy bien. De momento ellos son el número 1 y el número 2 del ranking, no han fallado ninguno encima con las Ya, justo, van ahí. Focus, que se dice, ¿no? Que gana por todas. Aquí el título, no, ya, claro, es increíble, la verdad, qué maravilla verlos ahí, que se estén peleando, ya te digo, por el título europeo aquí en estas aguas, es una gozada, la verdad, y verlos, ya te digo, a ver, seguro que luego se van a pelear ahí en el agua, ahí, a ver. Va a estar muy reñido esto. Se juegan el título europeo y luego los 4 primeros del ranking ir a la final del circuito del campeonato del mundo en Brasil, justo, que será en noviembre, ¿no? Es importante también para un chaval de estos, hombre. Ir al World Championship sí, justo. De ASP No, ya, hombre, claro, sí, aparte ya te digo, de cuando había sido también hace años Adriano de Sousa también, que había quedado, me acuerdo, de campeón del mundo, bueno, es campeón del mundo junior. Y de ahí ya pasó ya directamente, entró en el CT casi directamente, que fue ya, y los juniors al final es eso, de pegan el salto, ganan aquí y ya el año siguiente están ya ganándole a los mejores del mundo ya. Ahí va Nacho. Muy buena ahí, esta parece que le va muy buen giro. Hay un cutback fuerte. El clásico cutback ahí de Nacho recortando la pierna ahí. El estilo ahí, bien, se le monta, muy buena. Muy buena ahora, ahí hasta la orilla, ahí muy bien.
Quemando ahí, limando el percebe, yeah. Muy Está, bueno. ahí. Bueno, está bien, ha peleado a muerte. Sí, justo. Hasta el último ahí no había donde hacer ya giro ninguno y le metió ahí. Se la ha hecho. Nota que está fuerte, la verdad. Máquinas estos Sí, chavales. no, una pasada, cómo están andando, Dios. Toros. No, ya son unos toros de cuidado, unos robles, como diría. En Punta Cae, No, ya, claro, no se le ve. En Punta Galea, que el año Claro, pasado sí, ganó el sí. evento Punta Galea, de Ah. la grande y tal, le ganó al Ramón Navarro y a estos. Joder, Sí, no. se echó unas bombas. Va todo ahí, Qué no, casco. aparte va ahora. Estos chavales, ya te digo, aparte de estar fuertes, que comen bien y tal, luego son unos temerarios, porque ahora sí, van ahí, ya te digo, tú igual antes ibas con un poquito más de miedo y tal, en plan que voy, no voy, estos ya van Estos no a tienen saco, sí, ni Roca le da igual que haya percebes, le da igual que haya mejillones, que van ahí a darlo todo, la verdad, sí. miedo. La bomba. Están curtidos. Okay, guys, we are under 9 minutes remaining now. We have a score for the last for yellow 2.17. Last for red is a 4.87. Situation now, red is in the lead. Nacho Gonzalez from Basque Country is leading with a 4.87 and a 2.83. Second is Black, the Portuguese. Miguel Madeira is in second, needing only 1.87 to take the lead. The third position is for White, men in white. Is third, Guillaume Fonseca is required for a 2.11 to be second. And the fourth position is for the men in yellow, Gil Harris, that needs a 3.61 to be second. Time call 8 minutes, and now is Guillaume Fonseca in backside. Muy buena ahí. Qué pena. Quedan 8 minutos. 8 minutes. Y Pepo, tú que andas surfeas por esta zona y demás, ¿esta ola que es una de las mejores que puede haber en esta costa? Bueno, hombre, ya te digo, hay por esta zona de Santa María hay varias olas y tal, pero bueno, que aquí tenemos también en Nigrán, ya te digo, en Patos, que sería una de las más conocidas así, el Pico le llaman, ya te digo, y luego está a la izquierda de Monteferro, también son fondos de roca también, serían olas más de invierno y tal, pero bueno, luego también la zona de Portugal, en Viana do Castelo, ya te digo, Afife, Moledo, Áncora, que estaría ya lo más cercano, y ahí serían, ya te digo, las mejores horas de aquí. Luego, si no, ya te digo, la zona de La Lanzada o Montalvo, que también habría muy buenas olas. Y ya te digo, por aquí esta es una costa que hay mogollón de variedad, ¿sabes? De fondo de roca, fondo de arena, viento sur, viento norte, según de dónde venga el mar y tal, y siempre hay una opción donde elegir para darte un baño ahí y surfear, la O verdad. sea, que os ponéis moraos. Sí, vamos, sí, la verdad. Bueno, eso he intentado, ¿verdad? No, siempre, ya te digo, aparte aquí, la mayoría de la gente es la convivencia y tal, y nos llevamos bien todos, en un lado, en otro, y nunca hay mal ambiente y tal, y no hay problema. Podemos ir a cualquier lado que no. Eso está bien. Sí, eso es lo importante. Oye, un factor a tener en cuenta también, mañana y hoy, es el viento, ¿no? Que a media mañana... Justo, bueno, sí. mediodía, ¿no? Ayer pasó lo mismo, hoy parece que estaba aguantando un poquito más, que no se iba a levantar, pero al final, claro, los vientos del mediodía, de así, aparte con este anticiclón, ya te digo, siempre se suele levantar viento de mar, pero bueno, aún estamos teniendo, ya te digo, que no, ayer parecía que era un poquito más fuerte y hoy está un poquito más suave, pero bueno, de todos modos mañana dan menos viento que hoy. Yo creo que mañana va a estar el día perfecto para acabar el campeonato y empezar ya con los octavos de final. Bueno, todo eso será mañana. Hoy de momento vamos a acabar esta ronda de 64, a la que le quedan 4 mangas más. También tendremos, por cierto, la manga número 13 a Carlos Castro. Español también. Sí. Guille Gómez también, ¿no? Guille Gómez también. Es gallego también. Sí. De Patos, Patos. campeón gallego, sí señor. Y también Miguel Villalba. Ahí vienen locales también en las siguientes mangas. Surfistas de aquí, tendremos también a 2 surfistas vascos, Imanol y Aizan e Iguren. Bueno, queda... Bueno, y este chico, Mateya Hikili, Tahití, quédate con este nombre. Sí. Este es muy bueno, sí, ya te digo. Pantín, en semis. Sí, ostras. Y quedó segundo en Gran Canaria, en 3 estrellas, que ganó el Leo. Vale, no, Sí, ya. ves.
Y ahí está, ¿no? El Santa María de Olla. Qué bonito, qué bonito. Ahí El tenemos el monasterio. Es un paisaje espectacular, la verdad, con los barquitos ahí. Ya te digo, aún estábamos viendo a la mañana ahí los percebeiros ahí cogiendo tal, luego el otro hoy pescando. La verdad que es una maravilla estar aquí. Esto es increíble, la verdad. Un día de hoy de buen día, de buenas olas, tal, condiciones perfectas, la verdad, para un campeonato. Y nada, aquí estamos ahí duramente. 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 Pues lo dicho, hoy acabamos esta ronda de chicos, ya les dejamos descansar. Mañana dejamos la ronda 32 y el resto. Y vamos con las chicas. Justo, ahora ya empezaríamos el RON 24 de las chicas, ya te digo, ahí también están deseando entrar al agua, de estar aquí viendo a los chicos ahí compitiendo y están allá a la espera ahí para empezar ya con el RON 24 femenino ya, en cuanto acaben. Ahí viene Nacho. Ahí va Nacho otra vez. El take-off ahí botando, ¿no? Sí, no, cómo va, que aparte se está fuerte, se nota que la ola no daba para nada y la exprimía ahí 2 o 3 giros. A 3 Guillem. Ahora parece que está al punto de marea más alta y que va justo encima de la roca la ola, ¿verdad? Que no da tanta sección, ¿verdad? Está como más... Sí, guau. Sí, nada, pero está la ola más en la roca, ¿verdad? Que se queda un poquito, pero bueno, aún está bombeando, hay olas de sobra para continuar. O sea que hay que aprovechar ahí Nos quedan 1, 2, 3, 4 horitas como mucho. 4 horas, bueno, bien. Aún. Habrá que darlo todo. Ahí aún eso aguanta, ahí hay horas y horas para coger ahí, que bueno. no van a dejar ni una para nosotros, luego no va a haber ninguna. Ya. Claro. 3 minutes on the clock. This is men in yellow. Young Harris is looking for a 4.31, and we also are waiting for the last score for red and black. Black was requiring a 1.8 only. We have also the scores for white. It's very close, all the positions. Maybe the past surfer Nacho González is a little bit safe, but the rest of the surfers are very close each other. Just fighting for the second spot. That looks to be in the next one. Last for black is a 3.97. Moves to first. Last for black, 3.97. Last for yellow, still waiting. Last for white also. It's too busy at the end of this heat. Last for yellow, 3.13. Last for red, 2.8. Last for white, 2.1. Situation, black first. The Portuguese moves to the lead, thanks to a 3.97. Second is red, Nacho González is in second, needing 4.94. White, Guillem is third, needing 2.88. And yellow, Harris is fourth, needing 4.38. It's still very close. 1 minute 40. Vamos a ver, Pipo, porque 1.40 y los tíos están bastante. Queda un bastante minuto, ajustados. sí. Estamos ahí, ya te digo, va a acabar. A ver, este es Guillem busca un 2.88. Miguel, ¿no? Guillermo, perdón. Eso. Está buscando ahí una alita de 2.88. Esta no le da opción. Nada. No le da 1.93, nada. Imagino que el último minuto, Pipo, es más estresante, ¿no? Sí, Con el tema ahí de estás la en tensión completamente, ya te digo, porque estás pendiente del que te puede, del tercero, el cuarto que te pueden ganar, o si no, si vas tercero, pues quieres intentar coger la ola que te dé la puntuación, ya te digo, entonces la ola, la que venga ya la van, seguro que va, mira, ahí viene una serie, a ver si van a remarla ahí todos. Ahí viene una. ¿Tú cómo llevabas el tema de marcajes? Bueno, yo esperaba y tal, con calma, que cogieran, yo no me... Tampoco era muy peleón, la verdad, dejaban, sí, cogía yo primero y... Attention, this guy needs 4.38. There is no potential score wave, never knows. 30 seconds. This boy looks for a 4.38. Mr. Harris. No le va a dar, no parece, necesitaba un 4.38. Yo creo que con esa ola no le va a dar mucha. Como mucho un 3 le darán, pero no. Sí. 3.
Mira Nacho ahí como marca. Nada, 1.97, nada, las cosas quedan igual. Y se acaba. Nacho, González y ¿quién era el otro? Eso es, Nacho y Madeira. Miguel, perdón, Miguel sí. Madeira. Y Miguel So Madeira. officially, Miguel Madeira from Portugal first, Nacho González for Basque Country second, and Job and Guillem say goodbye to the competition. En esta manga tenemos a Tom Clark, Francia, Carlos Castro, de España, Charlie Kimbrough, de Francia, y Lucas Janier, de Reunión. Ahí está. Una manga seguro que muy entretenida y muy van a dar un buen espectáculo aquí en... ¿A Carlos Castro le tienes localizado? Sí, ya te digo. Surfistas de Galicia aquí compitiendo en el evento. Y vamos con Publi. We are here again, no action in this heat number 13, round of 64. We have Tom Clark, rouge, Charlie Kimbrough, white, Lucas Janier, yellow, and Carlos Castro, black. Three French boys and one Spanish. And this is yellow, Lucas Janier. Tom Clark is 5th in the ranking. I think it's not in the race for the European crew, but yes, it's for the race for the one spot in the World Championship. Tom Clark won one of the previous events, and it was the Pro Junior event held in the first one of the season in Royan, France. Tom Clark. Tenemos a Tom, que está quinto en el ranking y ganó una de las primeras pruebas. La primera prueba, y bueno, está peleando para el tema de ir al Campeonato del Mundo. Sí, la verdad que Tom tiene un nivel altísimo y lo veremos ahora en esta manga. Seguro que va a dar un gran espectáculo ahí en el agua. Ahí está. Muy buena ola. Kimbrough. Ahí lo está, muy bien. Sí, ahí, sí. Plus. Muy fino, ahí muy buena. Ahí pasando por la roca otra vez. Y arriba, buena ahí, muy buena maniobra. Sí. Y sigue ahí. Joder, muy bueno. Ahí está. Lucas Janier. Ah, no, Charlie Kimbrough, cierto. Tenemos bien aquí el blanco y el amarillo. Ya, claro. La No, pantalla. fue al principio que lo había cogido y estaba de lejos, no. Pues aquí seguimos comentando este Surrias Baixas Pro, última prueba del circuito europeo junior. Aquí es de Galicia, Rías Bajas, Pontevedra, comentando esta manga número 13 con Pipo Domínguez, el director de competición de este evento. Cuando vemos aquí a Tom Clark, uno de los grandes nombres del circuito europeo junior. Ahí muy buena, pero se le quedó ahí, qué pena. La verdad que ahora hay que elegir mejor las olas porque está en la marea ya el punto más alta de marea y va muy encima de la roca y la verdad
Tienen que elegir la primera ola que cogió, fue buena. Para empezar la manga, la licra blanca. Y a ver ahora. A ver Carlos, ¿qué tal? Carlos Castro con la licra negra. Y ahora anda, Ahí va, 6 puntos. Carlos. Ahí va Carlos. Muy buena, Ahí está, aguanta ahí. muy el buena, botón. mucho estilo ahí. Está la pequeñita, pero bien. Bien, bien, venga, Apa. arriba. Qué pena ahí, no le metió. Se puso buena la ola, Sí, Buena sí, sí, le sección. montó ahí. Atrás buen cutback ahí contra la espuma. Licra amarilla. Lucas Yania surfeando bonito. Muy buena también, Haciéndola buen ahí. giro. Giro snap para acabar contra la espuma en ese cutback. Medio cutback, la verdad que la ola ahí hay veces que se te pone, pero te deja más para catbear, porque no ¿verdad? te da... Se monta, va encadenando, pero no llega a poner vertical para meterle ahí un buen latigazo como o un maniobrón. Esto seguro que estarían haciendo aéreos reverse, pero bueno, ya ahora es el punto también de marea más alta, seguro que luego cuando empieza a bajar otra vez va a ver, ahí se le va a poner ahí de nuevo la sección crítica ahí para maniobrar ahí con más La verticalidad. primera ola de Charlie Kirbon le han dado un 6. Un 6, muy buena ahí, sí. Muy bien, ya para empezar ahí. Es una buena nota para guardar, ¿eh? No, Seguramente, ya tal justo, y como seguro, están. sí. Ya le quedará ahí para... Sí, como igual segundo o como Sí, primero. sí, ya empieza encabezando ya. Y la de amarillo, Segunda ola. la de Lucas, La de Lucas. 4.83. 4.83. That's for yellow, 4.83. First for white is a 6-point right. Tom Clark 1.17 in his first. 1.73 for Men in Black Carlos Castro. Next hit, we'll have 2 Baskers, Imanol Yeregui, Ethan Eguren, 1 Portuguese, Luis Perloiro, and 1 surfer from could be Germany. I'm not sure. Selim Barkat. I'm gonna ask who is that. Vamos a preguntar qué es de ZA, las iniciales de la procedencia. Ah, preguntar. Bueno, recordar que quedarían solo, esta sería la manga número 13 del RON 64 y ya acabaríamos quedarían solo 3 mangas para finalizar este round. Pasaríamos ya con los octavos de final femenino. Recordaos que cuando acabemos esta ronda de 64 empezaremos con la ronda 24 de verano. Ahí tenemos la bonita paisaje ahí de la playa, de las rocas y Ronda 32, ahora no se ve nada. primera llamada a las 9 de la mañana. Aquí No, pero no se ve, no se ve. I remind you once again, after this round, we start with women. Round of 24 and after quarterfinals. Tomorrow first call, 9 o'clock in the morning, here. Ahí vemos a el público. Pues Pipo, creo que la procedencia esa que tenemos en la siguiente manga de DZA es Argelia. Argelia, justo, es verdad, sí, que había un argelio. Pues sí. Oh, qué bien. Pues mira tú Selim Barkat. qué curioso, ¿verdad? Debe ser el primero que Qué guay. vemos ahí a Sí, yo creo que Campeonato nunca de Europa, había sí, visto, ¿no? Y yo tampoco, bueno. no me suena, la verdad, de ninguno. Pues mira tú, hay surfistas en todos los lados, hasta... El surf está en todas partes. ¿Sabes? No, que, ya- que hay 35 millones de surfistas en todo el Ah, mundo. Se dice, sí, según la sí. ISA. Joder, Y sí. crece, pues no sé si un 16% la cifra todos los años. Joder, sí, Los increíble, ¿no, deportes hombre? que más crecen en el mundo. Sí, aparte es un deporte que está en auge, todo el mundo en los colegios, los niños, hablan del surf, del bodyboard, de todo el deporte, la verdad que es un deporte magnífico, Lo da todo. único, Eh. no hay, el surf es vida. ¿Qué hacemos sin surf? Hombre, no, ya, no puedes hacer nada, no, Estaríamos perdidos. no eres persona, si no hay surf y no eres nadie. Sí, ¿verdad? Sí, eso sí. Pipo, nos dejas un momentito, vamos a sí. charlar con el campeón.
Quedan 10 minutos No, y what? 20 segundos. Yeah, we are here with the previous winner of the heat number 12, Miguel Madeira from Portugal. Miguel, how are you? I'm fine, thank you. How was the heat? It was a good hit. The waves are not the perfect ones that we expect, and I catch the biggest wave of the heat, and that gave me the 5 points that I need to I needed to pass the heat. Yeah, it's like the strategy that is working is just catch the biggest wave, doesn't it? I only catch the biggest waves and waiting near the rock, and that give me. You like this wave? What do you think? Yeah, that's a good wave, but it's a very difficult wave because of the rock, and there's no much wall. But when they good, then when the wave is good, and we can catch that one, that was. You like to have comps in this kind of waves? Yeah, I like my spot where I surf is like this wave in the rock, yeah, and yeah, I like the. Where do you live in Portugal? Cascais, Estoril. Good waves there. Okay, and how is this is the last stop of the season, the last event. How was the year for you? This is my first Pro Junior European, and the year is not too good because I had one good result in Portugal in the National Open, and nothing more. And I came here and they feel good and came to pass some heats. What is the plan for the rest of the year and the plan for the next year also? Next weekend I have the last Open contest in the national in the Portugal, and I have another in the next weekend. The last. No, this is the last. Yeah, the last camp of my age, the last contest of my age in Portugal, in the Ericeira. And next year you thinking about to follow the ICP European Junior Tour? Yeah, the next year I finished the under 18 grade and only focus in European. Yeah. So you're a lucky man. Yeah. You wanna say something to him? Something to Portuguese crew? Yeah, for sure. Yeah. Olá mãe, pai. Queria agradecer a todos que estão em casa a ver e aos meus amigos, aos meus familiares e ao Luís. Obrigado. Obrigado a você. Buena suerte. Gracias, Raciñas. Gracias. This is the man who won the last heat, the heat number 12. He goes over Nacho González, Guillem Fonseca, and he's very happy. Miguel Madeira is from Cascais. Yeah, and he wants the previous hit. And here more action, live action. This is Yellow, the current leader, 4.83, the previous. Let's see what happened with that. But Yellow is in the lead. Yellow from Renault Island. Lucas Janier, premier. Second position is White. Charlie Quivron is in second, looking for a 3.66. Red, Tom Clarek is third, needs a 1.61 only to take the second place. And fourth position is for Black, Carlos Castro, needing 4.71. Time call 6 minutes 10. So Yellow leading, White second, Red third, and the local Carlos Castro is in fourth. Carlos todavía le tenemos ahí en cuarto, necesita un 5.85, Pipo. Last of Yellow, 4.47. Same situation, first is Yellow, second is White. White needs 3.66 to go first. Third is Red. Red needs 2.75. 2.75. And fourth is Black. Black needs 5.85. A ver si tiene suerte. Carlos, Estaría muy bien. necesitas una hora. Oye, se te da bien esto del streaming, ¿eh? Te veo aquí, cómodo. Tú dale duro ahí. Sí, me cuesta
Luego te calientas y no hay quien te pare. Ahí vamos. Luego nos ponen, ya, vamos a sacar una nueva versión. Que nos pongan ahí unas letriñas ahí entre manga y manga, hacer un karaoke. Ok, 5 minutes, 5 minutos. A todos aquellos que estáis ahí después de comer, viendo en directo este evento, ya son las 4 menos 10. Y estamos, bueno, más de la mitad de la ronda 64 de hombres. La hemos casi ventilado. Estamos en la manga 13. Nos quedan 3 más y acabaremos. Y lo vamos con las chicas, que tenemos bastante ganas de verles surfearlas en el agua. En el caso de las chicas tenemos ya campeona europea, John Dufault. Se proclamó campeona en el Pro Junior en Francia. Pero hay un poco, vamos a decir, la salsa. Está en la segunda plaza del ranking entre Leticia Canales, la surfista de Sope, y Canel Bular, la surfista de La Reunión, que quien quede mejor en el ranking, quien es segunda, va al Mundial de Brasil. Ahí está un poco la marcha. Oh, es Tom Craddock. Yeah. Look at that. This is yellow, I think. Yeah. Only one money over, in and out. Yeah. So Tom Craddock is in difficulties, is in third, needing 2.75. This boy, Charlie Quiron, is in second with a 6. And now wants to improve a 1.57 that has as a backup. So 3 minutes. And Tom Clarek is an important hit for him. He's trying to be in the Brazilian Junior Championships in Brazil, in the World Junior Championship. And now he's in third. So this could be an important wave that could resume all of season. ¿No, Tim? Pipo. Este chico está quinto. Si en esta manga va a la calle, igual se queda fuera del mundial. O sea, a veces una ola, puede ser esta o la siguiente, puede resumir el éxito de una temporada. Es la bomba, ¿eh? A veces es la buena suerte, la mala suerte, que te cuadre esa ola y vas a pasar y ya te puedes quedar clasificarte para el mundial o para el europeo y Last va a of ser el red, resultado de todo el 2.5, not enough. sufrimiento, de competición, Red, entrenar you need para lo que se puede 3.08. decir en una ola o Remove en the unos minutos troisième, de ça va máquina, de de todo el 3.08. entrenamiento de un año entero, la verdad. First is yellow. El surf es así. O sea que la competición es así. Y bueno, todos sabemos a lo que nos atenemos cuando vamos a competir. Y es así de cruel, ¿no? Pero bueno, todavía hay tiempo. 2 minutes remaining. Yellow leading, white is still second. Last for white is a 1.9. It needs 3.66 to take the lead. Tom Clarek is in third, looking for a 3.8 to be second, to be in the next round, to try to be in the World Junior Championships. And Carlos Castro is in fourth, needing now a 6.17. Toda leche, ¿eh? Toda leche, ya te digo, no para. Quiere llegar a ver si le da tiempo. En el último minuto coger una ola para que le dé la puntuación. 3.80. Carlos necesita 6.17. A ver, blanco. Va, pelea, amarillo. El líder. Ahí va nuestro chico. Ahí va Carlos. Venga, Carlos. Catback para adentro. Muy bien, bueno, por lo menos. Jovencito también ahí, igual con poca experiencia. Y la ola esta es bastante complicada. Ahora, más en este punto de marea, que está ya muy encima de las rocas. Están sufriendo y están peleando más porque antes ya te digo, estaban más separados. Y ahora están muy metidos aquí. 1 minute to go. 40 seconds. Emotion, suspense. With the fight for red. This is Tom. This is a wave that could resume all the season. Ah.
Qué pena. 20 seconds. Quedan 20 segundos. Wow. 20 seconds. 10 segundos. 10 seconds, no sets coming. Looks like Lucas Jarnier 4, 3, and Charlie Kibron sont allés à la prochaine série, à la prochaine round. C'est ça, c'est fini. It's over. No officially. Lucas Jarnier first, Charlie Kibron second, Tom Claret third, and Carlos Castro fourth. Wow. Se queda fuera Tom Claret, dice adiós. No sé si a la plaza, porque habrá que ver cómo evoluciona, pero mala noticia para él. 1. Mm. Keep number 14 in the water. Manga número 14 del agua. Podemos ver a los dos surfistas de País Vasco, Manuel Yeregui y Zanegui Guren, al portugués Luis Perloiro y al surfista de Algeria, Selim Barkat. Vamos a ver la manga número 15. Mateya Ikili. Pues aquí tenemos a Manuel Yeregui, a Selim Barkat desde Argelia, a Izan Eguren, que viene de Donosti, y a Luis Perloiro de Portugal. A ver cómo surfea el surfista argelino, tengo curiosidad, no le conocía, no lo había visto. Selim Barkat. Ahí atrás, buena serie. No sé si se la lleva alguien. Negro, ¿no? Sí, Selim, el argelino. Ahí va Imanol. Ahí está, de Zarauz. Eso parece, ahí está Luis Perlorio, creo que es, que también, sí, se va hacia la roca, ¿no? La ola, ¿no? Ajá. Y ya te digo, aún está ahí, por eso se nota igual ahora el punto de marea más alta, está muy encima de la roca y les cuesta más Primera de rojo, tiene tanto brazo ya la ola y 1.50. va como más Primera quedona, de rojo, menos fuerza, pero bueno, aún así 1.50. yo creo que entrará una serie ahí Primera de blanco, para que pueda hacer 0.67. radicales seguramente. Primera de amarillo, 1.20. Primera de negro, 17 minutos 0.93. y medio, o sea que aún hay tiempo de sobra para que empiecen a entrar ahí en otra serie. Habías decidido, ¿no? El tema del tiempo para la remada entre manga y manga, ¿no? Ampliarlo a 10 minutos. Sí, justo para la entrada a la ola, la verdad que hay que remar bastante y tardas entre caminar por las rocas y luego acceder a la rompiente, la verdad que tardas bastante. Está más lejos de lo que parece, ¿verdad? Sí, engaña, la verdad que desde aquí es una maravilla, la verdad que se ve, está ahí al lado, pero luego a la hora de, la verdad, de entrar al agua, ya caminar por la roca, los cantos rodados que son de difícil acceso, ya te digo, son, incluso con la marea más baja, hay zonas de la roca que están como resbaladiza, y entonces la verdad que hay que ir con cuidado, que te puedes caer y luego ya te digo, a la hora de la remada no está lejos, la verdad. Bueno, esto es una maravilla, la verdad, el día está haciendo y pues seguimos con olitas aquí, o sea que es un día de competición perfecto, la verdad, desde primera hora seguimos, no hubo descanso. Nada, todo seguido. 11 menos cuarto hemos empezado. Como un clavo ahí, venga. Ya hemos tirado unas cuantas. Hemos tirado, pues 15 mangas ya. 15 mangas. Eso es. Entrarán las mejores de Europa también para decidir quién será la campeona de Europa aquí en las Rías Baixas. Y también tenemos a unas cuantas de gallegas, ¿no? A Yolanda, a Cristina, ¿no? Ya te digo, tenemos a 3
Maddie. Eso es. Y luego ya te digo, en la segunda tendremos a Marion Bouzigues de Francia, On appelle à la prochaine série Marian Matilla et Ochoa de Philippe, Euskadi, Gauthier Elsa Delahaye. Vous êtes à la prochaine série. Bombalot de Portugal, Vous pouvez aller Isabel au but Mundín de Marsal. España también. Y luego en la tercera, Ana Morao de Francia, Official Kim results. Beteau Guadalupe. de Guadalupe, Charlie Turon, Fanny Tom Brice de Claret. Francia y Blanca Olivares First también yellow, de España. second white, Y luego third tendremos en red, la cuarta fourth black. a César Thyssen de Guadalupe también, Kesia Celo de Portugal, Camila Kent de Portugal y Alba Rodríguez de España. Y a ver cómo comienza, porque ya te digo, para ellas estará punto de marea un poquito más alta, pero bueno, va a estar más cómodo también para que no salga tanto a la roca, porque si no, ayer que estaba ahí, ya te digo, estaba más difícil, había más Last of tamaño white, y le daba 0.63. también más de mar, entonces está más complicado para coger la ola. Menos de Pero 15 bueno, ellas son minutos. las profesionales y Aquí seguro que Martín van Manuel, a demostrar ahí de rojo, que pueden con todo y van a siguiendo coger esa ahí. ola. Seguro. Quedan Tenemos un buen espectáculo ahí seguro. El 14 femenino, minutos que y ya te digo 15 que son segundos. unas deportistas extraordinarias y están en plena forma, ya te digo, ayer ahí surfando con unas condiciones muy difíciles y Última de en rojo, el agua, ya te digo, que el 1.73. espectáculo Estás verla remar primero. y la Ma- condición física Segundo que negro. tienen es Valientes además, ¿verdad? y aparte van ahí, Cuarto no tienen miedo, ya te lo blanco. decíamos de los niños igual, los Tenéis chavales las que muy van ahí, pequeñas. son unos temerarios, ¿sabes? Las chicas igual, que son Hasta que no tengáis dos tremendas, ahí olas, van a todo y no no están muy tengo acostumbrados situación a real. tipos de olas de fondos de roca, de Canarias y tal. O sea que We are here talking with Pipo Dominguez, the contest director of this event, and now we are going to speak with the previous winner of the heat. Is Lucas Janiag from Reunion Island. Sit here. Hi Lucas, how are you? You are the winner of the previous heat. You happy? Yeah, very happy. How was that? You surf in Isla Reunion? Yeah. You have this kind of spot at home also? Yeah, it's in Wenyan. It's a wave spot, and it's a little bit same, but it's good. And how is the heat? Was difficult? Yeah, very difficult. The waves was pumping, and it was low tide. Low. it's going up. Yeah, going up. It's very difficult to take good waves, but it's cool. You are doing the series of the tour, the European tour. You are happy with your performance in the contest? Yeah, in the contest I'm happy because in the last contest I doesn't have I don't do good result, and it's my this year it's my first time where I do a good result, so it's good. So, have you been before in Galice here? Yeah, in the QS Pantine, and last year in the Pro Junior, but I 2 time. And what do you think about this wave when it's good? You have been surfing yesterday and this before. Yeah, you think it's a good option for a contest, just for the final contest of the European tour? Yeah, it's better than the last spot, the beach wake in Rias. Yeah, it was very small, and in this place the wave was bigger and good. And what is your strategy for tomorrow? Just to for the next heat and to could be we'll have we'll finish the event tomorrow. It's possible. So what is your preparation for that? I want past one for one. Enfin one. I'm focused for the next one, and after I see. When you go the heat, you think in the surfers you are against, or you just you think about yourself only and just do your best? I just want to do my best in every week, and voilà. Could be someone at home watching you
from Reunion Island. Do you want to say something? In French. Whatever you want. Yes, for sure. Salut à tout le monde, à tous les copains à La Réunion et à Biarritz. Et salut à papa et à mon frère. Et à ma mère, mais elle est ici. À ma mère, mais elle est ici. Okay, merci beaucoup. One chance. Thank you. You're welcome. This is a happy man, the winner of the previous heat from Reunion Island, Lucas Janiar, very young boy, very nice gentleman, who goes over Charlie Quiron, Tom Clare and Carlos Castro, and will run in the round of 32 tomorrow. Coming back to the current heat, we have Emmanuel Jeregi leading. Second is from Argel. Yes, Argel, Shilling Bacard. Luis Perlorio from Portugal in third, and Ethan Iguren in fourth. This is Emmanuel Jeregi. Oain baldintzak oso txarra diauz, itxas gora, aize asko sartu da ere, muituta ez dago sekziorik, baina bueno, ala da, asuntu Emmanuel egon da surfeatzen atzo, bai ere izan, eta ia suerte badakate mutilek hauek. Gorantziak zarautzera, gorantziak ere Donostira. Última ola de Imanol, 1.87 entre sus dos mejores. Amplía un poco más la diferencia. 9 minutes 10 seconds, low, very low scores. There is no more than 1.87. Pipo. Han pasado 10 minutos y tenemos score super pequeños. No tenemos más puntuaciones que un 1.87. No se está poniendo, están teniendo dificultades los chicos. Con mucha agua y no llegan a encadenar ni da para una maniobra ahí vertical ni con fuerza, la verdad. Bueno, está menos mal. Sí, Le está está así, encadenando. Le ha entrado una ola buena desde atrás. Le ha sacado 2 giros. Bueno, Menos mal. pasa la mejor ola de momento. La mejor ola, sí. Ya te digo, llevan ya bastantes olas y solo quedan 8 minutos de manga. Ya te digo, está muy igualado. Esta ola sería la mejor de la manga, pero aún así no creo que tenga más de un 3,5. Está súper abierta esta manga porque no hay Sí. puntos. Cualquiera está ahí. Ya te digo, están ahora el momento de más parón de olas. Está quedando un poquito el mar, parece también. Pero bueno, yo creo que es el punto de marea que influye también, aparte el viento de mar, que le revuelve un poco, entonces está un poquito más desordenada y más complicada a la hora de entrar en la ola y de cogerlas. 3.5, última de Ethan. Last for white, 3.5 is the best score by the moment, the best wave. White is fifth, second Imanol in red. Third position from the surfer coming from Argelia, Selim Barcat. And fourth position for Luis Perloiro from Portugal. We are talking here with Pipo Domínguez, contest director. Ahí vemos a Guille entrando al agua y remando. Guille Gómez, ahí. El local aquí. Seguro que va a hacer un buen papel ahí. Tiene una manga dura, con una manga Matella reñida. Jiquili número 3 del circuito, Gatien de la Bien de Guadalupe y desde Inglaterra Billy Davi. Este Pues que arcaña, de ese los va a brasear a todos, ya verás. Seguro que va a dar caña ahí porque está motivado y con ganas, y más aquí en su casa ahí tiene todos los papeles para ganar. Tiene que demostrar ahí. Ahí está la afición también, ¿no? Ahí vemos a Los la colegas. saludando ahí. This La is the crew, gente the ahí. local crew with Guille Gómez, who will go in the next hit. Was the boy who was paddling La out. verdad que es una maravilla ver a la gente ahí, el público ahí animando, y los salvajes de esta zona con el acantilado y las rocas ahí. Qué pena ahí, se ha caído. Era el argelino. Vamos a ver Ethan. De momento es el que más provecho está sacando a las olas. Y Manol Buena atrás. ola, qué Se buena teco, bajada ahí, agarrado muy ahí, buena. menos Uah.
Muy buen giro, gracias. Ahora bien. Atención amarillo ahí también. Desde Portugal, una acción. Vamos a ver esas olas de Ethan y de Imanol Yeregui. Muy buen giro ahí, el primero que se metió. Lo bajó Yo creo que le colgadito van a- ahí un poco Sí, tarde sí, sí, y menos pero- mal que le cogió una buena tabla, le cogió Sí, la, sí, sí, yo creo que era. la cola y la eligió bien ahí la tabla porque ya te digo, el giro fue bueno y bajó ahí un botón ahí, la verdad que le encadenó muy bien. A ver, seguro que va a tener una buena puntuación. Cuando quedan 5 minutos de manga, 5 minutes remaining. 5 minutes. And we wait for the last score for Imanol Yeregui. Alas for Ethan Eiguren. It's nice just to estamos be esperando por las puntuaciones. yeah, a couple of surfers. This came from Basque Country leading the ranking. Ahí viene Pipo, vamos a ver. Primera ola, a ver, todavía no. La de rojo, 4.90. Se pone de primero. Muy buena ola, la verdad que ese giro fue bueno, le metí ahí fluido y con fuerza. Y así le han dado un 4.90, la verdad se lo bien merecido, fue la mejor ola hasta ahora. Pasa primero ahora. La mejor Imanol. ola de la manga. Red with the last score of 4.9 moves to first position. White now Ethan Eiguren is in second, looking for a 3.2. Black is in third. Black needs 2.84. Selim is in third, looking 2.84. And yellow is in fourth. And this is white. Ethan Eiguren trying to pass the section. Impossible. Qué pena ahí. Se ha caído porque la cogía ya contra pico. La verdad que fue muy bueno el giro. Incluso no lo había visto, pues se la iba a coger. Segundo blanco, primero rojo, segundo blanco, tercero negro, cuarto amarillo. Cuando quedan 3 minutos está la cosa ahí. Aún todavía se puede decir todo ahí en los 3 minutos. Con una ola, ya te digo, el tercero con un 3.21 ya pasaría a segundo. Ahora cambiaron las cosas. Necesitaría un 4.83 para pasar a segundo. Iru minutu, 3 minutos. Y Manuel Ethan última, 2.53. 2.53 ha pasado ahí a segundo, momento sigue están líderes. segundo. O sea, si queda así, oye, pues mira, 2 más que van Sí, pasando. sí, ¿eh? sí, justo, la verdad que bien. Está bien. Tenido manga relativamente fácil, parece de momento. Ajá. Selim y Luis no han sido capaces de coger. Bueno, Sí, es que está al olas punto de marea, la importantes. verdad es lo que decíamos, está más difícil. Ahí va. Y Manuel, derecha igual. Y Manol, medio derecha al final, la contrapico, claro, la coge ya, pero nada, se le Una queda nueva ahí. toma de la ola. Sí, Nos sí, han sí, sacado la las verdad que cámaras aquí, justo. Vaya curro, habrá que dar las gracias, ¿no? No, Tipo ya, la a- verdad que A esta gente de la los crew de las cámaras webcams. muy bien, están en todas, la verdad, y las imágenes son espectaculares, ya te digo, desde primera hora de la mañana ahí grabando ya todas las mangas. Encima y en la- condiciones duras. Sí, aquí, sí, en sí, el no, jardín. justo, ahí está, que cambia Estamos la en la temperatura, claro, no. Aquí ya te digo, el sol se está bien, pero aquí dentro ya te digo, el viento frío, se nota la temperatura, ya te digo, que bajan bastante. Aquí hay que estar abrigado. No, y traer aquí además internet y la conexión, pues es complicada. Ya, también, Es dura. justo. Sí, sí, claro. It's 1 minute 40. This is Red, Imanol Yeregui. Manol ahí, otra ola. Ha controlado el take-off ahí. Sí, no sí, era estuvo, fácil. parecía que se iba a caer. Mira, mira, qué perspectiva de frente. Y qué buena, qué buena. Ahí uno de... Y sigue Manol, muy buena ola esta, la verdad. Sigue en la ola. Muy bien. Y atrás sigue. Qué buenas 2 olas. Nice carving. Muy bien, Imanol ahí. Muy buena ola, sí señor. Esta fue la mejor ola de la manga, yo creo, de Imanol. Sí, sí, sí. Guapísima la toma aquí de frente. Ahora nos hemos movido un poquito. De otra perspectiva. Muy buena, De ya Santa te digo. María O sea, Noya. se veía la calidad ahí, como si estuvieras ahí en el agua, tú con él ahí, ya te digo, viendo el giro al lado ahí. Nice
new point of view of the water, of the wave. We have the last for Imanol 4.17. Is in the top two. Extend the lead. White in second now needs 5.57. Last for yellow is a 3.07. Yellow now moves to third. Yellow moves to third, now needs 2.97. And 30 seconds are remaining. Y la última ola de Imanol, un 4.17. Pues yo le daría un poquito más, ¿eh? Para mí fue mejor, pero bueno, los jueces son los que dan el... Lo de los criterios ya Sí, es, sí, ya no es... a mí me parece dificilísimo. Sí, es muy complicado, la verdad. Yo, si te digo la verdad, viéndolo desde aquí parecía esa ola mejor que la anterior, pero claro, el giro... Se acaba esta manga y empezamos a Publi. Buena noticia, Imanol y Ethan están en la siguiente ronda. Estamos en la manga 15 con Mateja Higili, Gatien de la Haye, Will de Davey y Guille Gómez representando a España aquí. Ahí lo tenemos ya, la primera ola del rojo, empezando la manga. Ahí va Guille, vamos Guille, estamos aquí animando todos. Qué pena, ahí se le ha quedado. La verdad que está complicado ahora el tema de la elección de las olas. El punto de marea está muy alta ya, pero bueno, aún así sigue rompiendo. La ola no ha dejado de romper en todo el día. Se le quedó ahí. 17 minutos de manga. Liderando Will Davey. Segundo Guille Gómez, pero bueno, todavía aún son olas muy de baja puntuación. Hay que esperar a que todavía no está nada decidido, aunque queda mucha manga. 16 minutos de manga. Ahí va la licra blanca. A contramano ahí. Pero nada, se le queda hasta ahora la elección de la ola es muy importante, ¿no? Ahora en estos momentos, debido al punto de marea, que está complicado, la verdad, para... Recordamos que esta sería la manga número 15 del RON.
y luego pasaríamos ya, quedaría una manga de este round masculino y ya pasaríamos al round 24 femenino. Sí, sí. Bueno, y Manol, ¿qué tal? Como has visto ahí, ya te digo, muy bien, ahí las olas ahí, ya te digo, y ¿cómo ves el tema ahí de la competición? En principio estás contento, ¿no? Ya te digo, de primero, seguimos en octavos mañana, o ya se acaba ahí tal tema, pero te hemos visto fuerte, ahí ya te digo, estaba complicado la elección de las olas por el punto de marea, ¿verdad? Pero la verdad que muy buen resultado, yo creo que, ya te digo, ¿qué nos cuentas entonces? Pues la verdad es que al principio he empezado un poco flojo, todos hemos empezado flojo y luego he tenido la suerte de que ha venido una serie, he pillado un 4.90, me he tranquilizado y luego me ha venido otra ya al final y ya he asegurado. Sí, no, muy bien, ya te digo, la primera ola es el 4.90, fue la maniobra que te hiciste, la verdad, muy un girazo ahí fuerte y ya te digo, la pena, ya te digo, la siguiente, la que cogiste, que fue muy buena, también más larga, con varios giros, que ya te digo, yo estábamos comentando también, además, que parecía más larga y tal, yo te hubiera dado más puntuación, pero bueno, el criterio de los jueces que tal, pero bueno, esas dos olas te ha valido para pasar de primero, y es lo importante al final, ¿no? Que ya te digo, pero que sí que se veía que estaba difícil ahí el tema de la elección de la ola, y al principio estáis todos ahí un poco complicado, igual que ahora que está el tema ahí de olas, debe ser el punto de marea, pero bueno, que las condiciones, ya te digo, son iguales para todos, y fue el momento. Bueno, pues ¿qué te parece la ola? Nunca habías estado aquí, la verdad, ¿no? No, es mi primera vez aquí, pero parece la ola tiene buena pinta, lo que pasa es que tendrá sus condiciones y hoy no eran tampoco las adecuadas. Sí. Pero bueno, lo importante es eso, que estén ahí, estéis disfrutando, y ya te digo, el espectáculo que estáis dando ahí, que es una maravilla veros ahí, la verdad, y que nada, pues me alegro, ya te digo, que continúes, y mañana que tengas mucha suerte también, estaremos aquí pendientes de ti también para animarte y a ver qué tal. Mucha suerte entonces, y a seguir ahí dando guerra, ¿eh? Muchas gracias a vosotros también. Venga, un abrazo ahí y mucha suerte. Cuando quedan 12 minutos de manga, todavía las olas, la mejor ola de la manga es un 3. Muy bajas las puntuaciones, esta es la manga anterior, y esta parece que son los peores momentos del día de olas, de condiciones, debido al punto de marea que está ya casi alta de todo. Aún le quedaría de todos modos una hora para estar en la marea alta, pero debido a la luna llena, que son las mareas más altas, aún quedaría un poquito por subir. Ahí va el licra blanca, qué pena que se le ha quedado. Recordamos que está Guille Gómez, está pidiendo ahí. Vamos, Guille. Guille tiene dos olas solo, una de 0.37, 0.87. A ver, está remando ahí Guille. Vamos ahí, venga. Ahí va Guille Gómez, representando a España aquí, local de la playa, aquí. Está en casa, vamos arriba, muy buena. Qué pena que se le ha quedado ahí. Esta le va a dar un poquito más de puntuación, pero necesita un 2.36 para
pasar a segundo, o sea que yo creo que no le va a dar nada. Un 1.27 necesita. Aún quedan 12 minutos. 11, perdón. Qué pena estos momentos de marea, la verdad, porque sería un espectáculo ahí, estos chavales, el altísimo nivel que tienen, que están dando durante todo el día, con las condiciones que hay de mar, la verdad que ha sido un espectáculo y sigue siendo, ya te digo, la pena por estas mangas son las últimas ya del round masculino, y acabaremos con la manga 16 que entrará seguido de esta. Y pasaremos ya al round 24 femenino, con las mejores surfistas de Europa. Entrarán en la primera manga Karina Duarte de Portugal, Yolanda Aneiros de España, Madi Aizpurua de España y Cristina Rey de España también, de Galicia. Quedan 9 minutos, parece que se acerca una serie atrás. Están todos remando. Pero nada, no está ahora el punto de marea más alta del día y parece que no, las olas no nos están acompañando en esta manga. Para Guille Gómez, representando a Galicia aquí el local. El tahitiano con la licra roja, ya te digo que estuvo compitiendo en Pantín en el campeonato del mundo. Ahí lo va, bajada buena ahí. Qué pena que se la cae. Wow. Y Guille Gómez. No. Muy buena ola. Licra amarilla. Muy buena maniobra hasta la orilla, sí, en la ola. Mucho estilo. Destrozándola hasta el final. Muy bien. Qué buena perspectiva de los cámaras que están haciendo. La verdad que es un éxito este campeonato con el streaming. Viéndolo en directo, toda la gente disfrutando desde sus casas, que nos estarán viendo. Con este día maravilloso, la verdad, un día perfecto de sol, temperatura de 24 grados, se levantará un poquito de viento de mar, cambia un poquito las condiciones, ya te digo, pero aún así, menudo día, menudas solitas para comenzar el campeonato y menudo nivel que están dando estos chavales ahí en el agua, la verdad. Un espectáculo, esto es un espectáculo. Yellow last wave is a 5.50. Last to yellow, 5.50. You extend your lead. You're first. Second is white. White you're in second. Meaning 6.77 to take the lead. Red position is in red. Third position is red. Recordar que hoy entró el gallego Luis Ansín, Ignacio Guisasola, los dos de Pontevedra, muy jóvenes surfistas y con mucho futuro en el mundo del surf, ya te digo, compitieron y Luis Ansín ha pasado de segundo y entrará mañana en los octavos de final con los mejores surfistas de Europa aquí en esta competición que decidirá el campeón de Europa. O sea que Luis, si sigues pasando manga y surfando como lo estás haciendo, podrías proclamarte campeón de Europa aquí en este campeonato. O sea que a darle caña y bueno.
minutes. 6 minutes pour finir la série. Dieu de première, deuxième position, c'est pour Gatien, qui a descendu le bagne Cuando quedan 5 minutos, 67. Troisième la position, mejor hora de la manga Matella, es un 5,5. un bagne de agua. Tiene la licra, verdad, ahí va la licra roja, el taitiano. Ha cogido muy a contrapico, pero pasa la sección. Muy buena maniobra. Sigue en la ola. Se le vuelve a montar. Y otra maniobra muy buena, el taitiano. Sigue así encadenando. Qué fenómeno, muy bien. Cómo ha aguantado ahí, la verdad, que una ola muy complicada. Pasando por encima de la roca. Seguramente que tendrá una buena puntuación. Su mejor ola, yo creo, de la manga hasta estos momentos. Va tercero, necesitando un 1.33, seguro que se lo van a dar. Se pondrá el segundo. 4, 3 y medio, será un 3, 3 y medio o 4 y algo. Le darán 4.57 la ola de taitiano. Muy buena ola, sí señor. Se pone de segundo. Y ahí tenemos a Guille Gómez, qué pena. Ahí va licra blanca, Gatien de la Jai. Matella pasa a la segunda posición. Once again, red last way. 4.7. Ahí se acerca una serie. White, now. A ver quién la coge. Nada, en principio, cuando quedan 4 minutos de manga. 4.74 to be second. White, your third, looking for a 4.74 to be second. And black, your fourth, needing 5.2 to be second. Time call, 4 minutes. Bien. Aquí esto es una maravilla, la verdad. Disfrutando de esta competición, viendo a los mejores surfistas de Europa. Hay que agradecer a estos chavales que están ahí dando guerra en el agua, dando un espectáculo. Y esto es un honor estar aquí, la verdad. Colaborando, viviendo este espectáculo que están dando, ya te digo, que están con estas condiciones ahora mismo es muy difícil. La elección de la ola es importantísimo, ya que están, la mejor ola tiene un 5.50 y el taitiano un 4.57. Pero aún así las puntuaciones, ya te digo, están siendo muy bajas debido a eso, al punto de marea. Ahí va Guille Gómez, muy buena Guille, bien buena bajada, a ver si se le monta y le encadena hasta abajo. Venga, vamos, vamos, sigue ahí, muy buena maniobra Guille, venga arriba otra vez, dale otra ahí, vamos. Muy bien Guille, muy bien ahí. Esta hora seguramente que sea la mejor de Guille hasta ahora y muy bien hasta ahí al final. Un aplauso para Guille ahí, está luchando muy fuerte ahí, se nota que está con ganas, que quiere pasar esta ronda. Cualquiera puede pasar en estos momentos. Guille necesitaba un 5.20. De pena, 2.27 solamente. Pero bueno, fue una ola muy pequeña. Se pone tercero, pero aún así necesita un 4.21 para pasar a segundo. Quedando 1 minuto 45 segundos. Está casi decidida ya, a no ser que venga ahí la hora del día para cuando tenemos la última manga del RON 64 en el agua. Miguel Villalba representando a España contra un israelí, un taitiano y un irlandés.
Y en la primera manga femenino entraría la portuguesa Karina Duarte, Yolanda Aneiros, Madi Aizpurua y Cristina Rey, de aquí de... Licra roja, le ha costado un poquito ahí la entrada en la ola, la verdad que está el punto de marea ahora, el peor punto de marea del día. Qué pena estas dos mangas que no han podido demostrar ahí. Cuando quedan 14 minutos y seguimos aquí con la última manga del día del RON 64 masculino. Pasaríamos luego ya al RON 24 de chicas, que están ahí ya preparadas con ganas de entrar al agua después de todo el día aquí. Ahí tenemos a la licra amarilla, nada, muy pequeña y se le va a quedar la ola. Está muy complicado ahora, la verdad. Es un momento, ahí va licra negra también, pero la ola nada, se le queda. Es una pena estas condiciones, porque estos chavales, estos juniors, darían un grandísimo espectáculo ahí con lo mínimo que haya. Ya antes tuvimos las primeras mangas del día con la marea baja del todo, que estaba muy difícil, y la roca y salida en todo momento que se veía. Era muy complicada coger la ola, y aún así estos chavales estaban ahí dándolo, ya te digo, no paran de coger olas, haciendo maniobrones ahí con muchísima fuerza. Se nota el alto nivel que tienen y la costumbre de coger olas de todo tipo, de fondo de roca, pequeñas, grandes, son unos fenómenos, la verdad. Y la forma física que tienen también estos, parece, ya te digo, que los ves en el agua. Ayer estaban ahí en el agua surfando con ellos y algo increíble, la verdad, ver la condición física, cómo reman, cómo entran en la ola, las maniobras, parecen ya auténticos pros de hace poco de verlos en... 1.67, last for white, 1.67. The rest of the scores are Perú. Sí, claro. Vale, perfecto, pues en español, vale, pues entonces, nada, en principio nada, que contar un poco y tal. Perdona, no, es mejor en español, sí, espera. Y Manol es, ¿no? No, el tuyo, sí, cuidado, no toques ahí. Will, vale, perdón. Vale, pero... Vale. Pues tenemos aquí el ganador de la manga 15, Will Davey, y nos va a comentar un poquito cómo está el tema ahí. Parece que, ya te digo, vimos la manga, que estaba un poquito más complicado el tema de las olas debido al punto de marea, más difícil entrar en la ola, pero aún así, ya te digo, te cuadraron ahí un par de olas, una buena puntuación. Y cuéntanos un poquito a ver cómo ves tú, ya te digo, el tema de las condiciones y tal. Te ha costado un poquito, ¿verdad? El tema. Pues estaba un poco difícil, pero conseguí pillar una buena, una muy larga, que fue casi al final de la manga, y tenía una puntuación que era un 2, pero no sé, estaba un poco chungo, pero hay un par de ellas que se montan hasta abajo, y menos mal que cogí una y tenía la puntuación. Tenemos sí aquí las puntuaciones. Ha sido la mejor ola un 5.50 y la segunda un 3. Ya te digo, estaba muy difícil porque también el segundo también con el tahitiano, también con un altísimo nivel, cogió una de un 4.57 y la segunda un 1.90. Ya te digo que estaba muy complicado el tema, pero bueno, así ya te digo, las condiciones son iguales para todos. Lo importante es eso, que hayas pasado, y ya te digo, estarías mañana en octavos de final. Seguro que mañana habrá también buenas condiciones y podrás ahí demostrar ahí que vas a estar seguro ahí entre los mejores, ¿no? A ver si mejora, a ver si puedo coger, a ver si mañana pillo un punto de marea mejor que el de hoy, porque estuve todo el día en el coche mirando los olas y a media marea me gustó mucho cómo estaba rompiendo la ola, y a ver si me cuadra pillar esa marea. Bien, eso sería lo importante, hay que verdad que te cuadra ahí un par de olas buenas, y ya eso sería decisivo también a la hora de ganar o de tal. Pero bueno, lo importante es eso, que estés ahí motivado, con ganas. Seguro que mañana vas a estar ahí entre los primeros, a ver, a poder ser. Te deseamos suerte, que sigas ahí compitiendo y dando guerra en el agua a todos, ¿vale? Ánimo y mucha suerte.
Muchas gracias a todos. A ti. Da gusto estos juniors, la buena gente además. Y la forma física que son unos animales, la verdad. Están como robles, están más fuertes que yo cuando era joven. White leading. White first with the 1.67 and a 1.17. Yellow in second. Es un placer estar aquí. Viendo a estos fenómenos, a estos monstruos del mar, cómo destrozan, cómo revientan las olas. Ahora mismo es el momento peor del día, yo creo, con la marea alta de todo. Y están esperando cuando quedan 9 minutos de manga. Y la verdad que esta es la manga con las puntuaciones más bajas del día, yo creo. Hasta el momento, vaya. 9 minutos de manga. Liderando Luke Dillon. Y segundo, Miguel Villalba. De segundo. Pero están muy igualados todos, con olas muy bajas de puntuación. Así que el que coja una ya, una buena. Ahí tenemos a la licra roja. Y atrás ahí peleándose, ya te digo, por la preferencia. Al final no la cogió nadie porque estaban ahí los dos remándola, no querían tener ningún problema con las interferencias. Aún está todo por decir en esta manga, quedando 8 minutos. Esta sería la última manga del RON 64 y ya pasaríamos con las chicas. La primera manga sería el RON 24, la primera manga Karina Duarte de Portugal, Yolanda Neiros de España, Madi Aizpurua y Cristina Rey de Galicia. Estuve ayer también hablando con ella, comentándome, y me comentaba, que estaba complicado el tema de ayer, la verdad que estaba el doble de mar que hoy. Y había más viento también de mar, estaba muy difícil el tema de coger las olas y ya te digo, me decía que nunca se había metido aquí en esta ola y que le valió de experiencia solo ayer el baño de surf libre, entrenamiento, y hoy seguro que en la competición va a estar más suelta, más relajada y podremos verla ahí, que seguramente que Cristina podrá deleitar ahí con unas buenas maniobras y esperemos que pueda pasar el RON 24. Y ya pasaría a cuartos de final, que tendríamos a Erika Franco en la primera manga de cuartos de final y Lucía Martiño en la segunda manga de cuartos. Las dos españolas mejores situadas en este campeonato. Ahí tenemos a Licra Azul, a el israelita. Esperamos la puntuación de la última ola de Milmana Braille, el tahitiano, que va a ser sin duda la mejor ola de la manga. Last for red, 5 points. Red last wave, 5 points. Dernier barre rouge, 5 points. Situation red moves to the lead. Red is first. With their last wave of 5 points is leading. White is in second. White you're second. Leading 4.81 to take the lead. Third position is for yellow. Yellow in third, looking for a 1.42.
I repeat. Yellow, your third, needing 1.42. Amarillo, Miguel, eres tercero, necesitas 1.42 para segundo. Cuando quedan 5 minutos de manga, Black, your fourth, needing 1.77 to be second. Time go. 5 aún está todo por decidir. 5 minutos. Quedan 4 minutos de manga, liderando con un 5 y un 1.47 el de licra roja, seguido de la licra blanca, y tercero iría el español Miguel Villalba, necesitando un 1.42. No, sí, perdón, 1.42 para pasar al segundo. Vamos, Miguel, que aún puedes. Una ola ahí que te dé el triunfo. Vamos a ver ahora el round de chicas que están ya preparándose. Estarán ya a punto de entrar al agua. Acto seguido, después de esta manga, cuando finalice quedando 3 minutos. En 3 minutos veremos a las chicas ahí, dándolo todo. Pero ahora estamos aquí con esta manga decisiva, la última manga de el round 64 masculino. Hay que agradecer también a toda la gente que se ha desplazado hasta aquí. Los espectadores, el público que está ahí disfrutando de este magnífico día de competición. Vamos ahí, nada, no le va a llevar, qué pena. 2 minutos y medio y aún no está nada decidido. Y bendito café, cómo nos cuidan aquí, la organización y el staff de este Turbias Baixas Pro 2013. Vamos a ver si ahora Miguel consigue. Sí, de gusto. Esto es un espectáculo ahí, la pena que esta manga no están entrando nada de olas. Qué pena, hombre, porque el tahitiano ahí y el israelí seguramente quedaría un buen espectáculo con un poquito más de tamaño. Ayer pudimos disfrutar de un buen baño libre. Estaban todos entrenando y surfeando unas olas impresionantes aquí en Santa María de Oya. La verdad que es una maravilla este sitio. Nos han dejado una casa aquí con un jardín, unas vistas aquí impresionantes. Estamos aquí como Marajáes, en primera línea de playa. Esto es vida, esto es vida. Hemos conseguido coger esa ala, todavía queda tiempo. 45 seconds. Emocionante este final, 0.77 para Blanco. Negro, un punto. It's the same situation. 30 seconds. Vamos a ver si Miguel consigue sacar el más rojo. 20 seconds. Ahora mismo no hay olas, pero bueno, aquí
una pena este momento ahí de manga, que quedando 10 segundos. Y las puntuaciones, la verdad, que han sido muy bajas esta manga. La mejor ola ha sido un 5. Una pena. Vamos a publicidad. Ahí tenemos a Yolanda, en su primera ola, Yolanda Neiros. Hemos pasado ya a las chicas. Muchas gracias a Pipo Domínguez por acompañarnos aquí en el streaming. Pipo, you are a crack, eres un crack. Monstruo. Monstruo. Ese Pipo ahí. Pues ya tenemos a las chicas en marcha. Nos quedan 8 manguitas ya hoy. 4 de la ronda 24 y 4 de los cuartos de final. Esto ya está hecho. Saco y compañía. Jaco. Aquí el equipo del streaming que no se ha perdido ni una ola. Desde que hemos empezado 11 menos cuarto de la mañana. Y en el agua tenemos a un par de locales. A Yolanda y a Cristina. Con la donostiarra Madia Izpurua y con la portuguesa Karina Duarte. Primera ola para Blanco, 2.5. We want to speak in Spanish and Portuguese in this heat because a lot of crew, a lot of followers of Yolanda, Madi, Cristina and Karina will follow us. Cristina Duarte, first wave 1.5. La primera ola de Cristina Duarte, 1.5. Is the mismas condiciones, same conditions for women. 20-minute hits, 2 best scores are counting for the final results. 10 minutes is the paddle out. Mismas condiciones para las chicas, mangas de 20 minutos. Montamos las dos mejores, pueden entrar al agua cuando quedan 10 minutos de la previa. No están fáciles las condiciones ahora con el viento, pero son las mismas para todos, para todas en esta ocasión. Mirar ahí cómo se pone, valiente, licra negra. Ahí está, haciéndose un buen take-off. Cristina Rey. A ver, licra roja para Portugal. Cristina Duarte hacia adentro. Ahí está. Buena ola para ella. Ahí está. Un primer giro ahí, un pequeño snap. Vigilando las rocas también. Ahí ahora recortando. Su primera un 1.5. Vamos a ver esta.
Última onda do vermelo, 4.50. Última ola de rojo, 4.50. Last of red. Última ola de rojo para Vermello. Cristina Duarte, 4.5. 4.5, última onda de Karina. De momento se pone el líder. Tenemos 4 mangas de la ronda 24. En la siguiente tendremos a Marion Buchiñés, Francia, Ariane Ochoa, desde Euskadi, Teresa Bombaló, la jovencísima portuguesa, un talento, ya veréis. Irá de amarillo y de negro Isabel Gundín. De la última manga de la ronda 84 de hombres. Primero Vigimana Drake, de rojo. Segundo blanco, Luke Dillon. Tercero amarillo, Miguel Villalba. Y cuarto negro, Nitai Roche. Vamos a ver si coge esta ola ahí. Vamos a ver si viene serie atrás. Because you are wet. Remando fuerte ahí. Ahí vamos a ver, su pista amarillo. And we are here with Mihi Hama Braille, the winner of the last heat of the round of 64. Was tough, was difficult. It's so hard out there, the high tide. Make the wave really, you can do only one turn, one maneuvers. I was so lucky I get the bomb, the set, and I do a curve and get on the reform and get a last turn on the near of the rocks. I was lucky. It's cool. I made it. You made it. You are doing good performance in the last events. You want to continue with the momentum, doesn't it? Yeah, sure. It was cool in Canary, and I want to do good here too. You like the wave? No, your hit was difficult, but you were surfing before. What do you think about the wave? Yeah, yesterday was good. The when it's big, the wave really good, and it's a left for me. I like left, and I'm goofy, so yeah, I like the wave. You surf normally in this kind of conditions, spots like that? There at home? No, it's difficult for me because of the water. It's so cold out there. I put a big wetsuit, and but yeah, left like that. Yeah, they are in Tahiti. And what is your goal? The Tahitian team that you came to the juniors, you are doing very well. Mateja is, I think, in number 3, is fighting for the race, for the crown. What's your goal in this event? Oh no, I just came in Europe for doing contests. I don't have main sponsor, so I'm looking for and just do some results, not to qualify because I have 2 years after. Yeah, 2 years more, so just focus on the contest and do good. Having experience, no, and just trying to have a sitting also for the next session. Yeah, to do good, to have a good sitting in Europe and for see what's the level. If I'm good. When you are in Europe, where do you stay? I'm staying in Thomas Delplas' house, a friend of me from France, and he surfed too, but he don't come in this Pro Junior, and I thank him for the house and for all. Okay, you want, it's your time. You want to say hello at home in Tahiti and also in France to your friends. You can do it. Okay. Bonjour à tout le monde de Tahiti. Ça va bien, c'est cool. Bonjour à ma famille et merci pour tout, à ma copine. Voilà, c'est bon. C'est bon. Good luck. Well done. See you. I hope see you here again. All right. This is the winner of the previous heat, the last one of the men division we run today. Miyama Bravier has won over Luke Dillon, Miguel Villalba, the local guy, and Nithai Rothschild from Israel. We come back to the live on many waves. We have Cristina Duarte leading with a wave of 4.5 and 1.5. Yolanda Neiros from Galice, 2.5 from Ferrol, is in second with a wave of 2.5. Cristina Rey from Galice also with one wave only is in third. And yellow is Madia Izpura from San Sebastian from Guipúzcoa
needing 2.8. 10 minutes 30. And we wait for more waves. Vamos a ver si rompe alguna serie. Quedan 9 minutos 40 segundos. 9 minutos 40 segundos. Primera roja, segundo blanco, tercero negro. Negro necesita 1.51 y cuarto amarillo. Amarillo necesita 2.08. Vamos a ver, hay que coger cualquier ola. Ahí intentaba Cristina Duarte. Están las condiciones muy difíciles, marea alta, viento. Las olas no están conectando. Con un 4, con un 5 están pasando los surfistas. Hemos tenido buenas olas decentes desde la mañana, desde las 11 menos cuarto que comenzamos. Con momentos de marea, ha habido ahí unas buenas secciones. Santa María de Oya nos ha regalado olas durante todo el día. Para mañana la previsión es que el viento baje, se ordene un poco el mar, baja un poquito también las olas, el tamaño, pero vamos a tener olas suficientes para acabar el campeonato. Seguramente lo acabemos mañana, si es posible. Mañana tendremos más o menos 6 horas de campeonato. Así que estamos con ello. 8 minutos quedan de manga. 8 minutes remaining. Menos de 8 minutos. Vamos a ver si rompe alguna serie y las chicas tienen la oportunidad de poder surfear. A ver. Vamos a ver. Está muy lenta en la serie con pocas olas. Ahí se levanta una. Ahí veis la panorámica del pico. Ahora están surfeando encima de las rocas, del bombón. Siete minutos, 10 segundos. Misma situación. Esperemos que rompa alguna ola. Vamos a ver. Vamos a ver. Seis minutos y medio ahora. Están por ahí también las chicas de la siguiente manga. Ellas son de rojo, Marion Boisnet in red, from the Basque Country, Adriana Ochoa in yellow, Teresa Gonvalo, yellow, white is for Adriana Ochoa, and Isabel Gudin is in black. Siguiente manga no se va a hacer, así que por favor, siguiente manga, podéis ir saliendo del agua. No hay olas y la organización ha decidido no hacer la segunda manga. And we have an announcement.
we are going to stop competition. We are going to stop competition, so we are not going to run the heat number 2. It's just official call, official announcement. We are going to stop competition now. We are to finish the 5 minutes that led the heat number 1 of the run of 24 girls, and we are going to stop. So that is all for today. We'll finish with this heat. No more competition for today. For tomorrow the call is at 9. Mañana el call es a las 9 de la mañana. Mejores condiciones, esperemos, de viento sobre todo. Quedan 5 minutos. Misma situación, primero rojo, segundo blanco. Blanco necesitas 3.51 para primero. Tercera negro, negro necesitas solo 1.51. Y cuarto amarillo, Maggi necesitas 2.08. Esa es la situación actual. Quedan 4 minutos. Portugal, Cristina Duarte primera. Blanco, Yolanda Neiros necesita un 3.51 para primera. Tercera negra, Cristina Rey necesita un punto 51 para segunda. Y Madia Izpurua necesita 2.08 para segunda. Ahí viene algo. Vamos a ver si consiguen coger alguna ola las chicas. La verdad es que la situación, las condiciones están muy complicadas. No hay olas prácticamente. Espumillas. Menos de 4 minutos. Ahí atrás, a ver. Esa ola es importante. Esa ola es importante. La ola desaparece. Vamos a ver. 3 minutos y medio. ¿Quieres de dónde es? Misma situación. Primero rojo, segundo blanco, tercero negro. Negro necesitas 1.51. Cuarto amarillo, amarillo necesitas 2.08. Pocas olas atrás. Parece que hay alguna más pegadita abajo en las rocas. Vamos a ver ahí esa serie. A ver si consiguen coger esa serie de atrás. Ahí parece que se anima. Esta serie puede ser importante. La que se lleve una olita y se la surfee un par de giros puede pillar ese score que necesita. Les va a pillar ahí a todas. A amarillo. No ha podido cogerla. A ver la de atrás. Esa ola era buena. Vamos a ver atrás. Hay que cogerla, hay que cogerla. Fuerte ahí. Abre hasta la derecha. Dos minutos, 10 segundos. 2 minutos quedan ahora mismo. Momento Cristina Duarte, Portugal, primera. Yolanda Neiros, Ferrol, segunda. Necesita un 3.51. Cristina Rey, Patos, tercera. Necesita un 1.51. Y Madia Izpurua de Euskadi necesita 2.08. Ha pasado la serie, no ha habido movimiento. Y nos vamos a ir despidiendo porque ya hemos dicho que no vamos a hacer más competición. We're gonna say goodbye. It was a great day of competition here in Santa Maria de Oya. It's the backup of the event. The main spot is 1 hour far away from here. Y la lanzada. Northern than here, we are in the Caucileiro, at the end of the territory of Galice. We are very close to the front line with Portugal. There's plenty of waves here. Or not today, or not now, with a high tide. So, thank you very much everybody. Muchas gracias a todos por habernos seguido en el día de hoy. Esperemos que haya sido interesante. Hemos hecho lo mejor para poder retransmitir la señal. El equipo de producción se ha dejado los cuernos, no se han perdido ni una de las olas, han estado ahí en todo momento, acercándonos las imágenes desde Pontevedra al mundo.
en esta última prueba del circuito europeo del año, donde se juegan los pases para el Campeonato del Mundo Junior, que se celebra en Brasil, en Joaquina Beach, Florianópolis, el estado de Santa Catarina, en octubre. Hay 4 plazas que se disputan en los chicos, una plaza que queda libre para las chicas. Hay una pelea importante entre la segunda y tercera clasificada en el ranking, Canel Bular y Leticia Canales. Y acabamos. Y se acaba la manga. Primera Cristina Duarte, segunda Yolanda Neiros. Cristina Rey, surfista de patos, y María Ezpurua quedan fuera del evento. Y se acaba por hoy. Hoy han sido un montón de mangas las que hemos disputado. La siguiente manga no vamos a hacer la manga. ¿Acabamos aquí o...? Ya lo siento, la organización del evento acaba de decidir en no hacer vuestra manga. Ariane, si me escuchas y oyes a las otras chicas salir del agua, van a hacer un parón de más de 1 hora. Lo acaban de decidir y Mario, si tu m'entends, on va pas faire la série, on va faire un break de plus d'1 heure. C'est bien sorti de l'eau, venez parler avec nous. Pues de momento acabamos la competición. We are going to make a break. Finally, it's a break. 6:30. We are going to come back again just to check the conditions, to continue with the run of 24 girls. A las 6:30 volveremos con la competición. De momento hacemos un break. Hemos disputado toda la ronda de chicos 64 y ahora ya con la marea tan alta no hay olas. Vamos a esperar a que baje un poco la marea. Así que a las 6:30 volvemos. We come back. We'll be with you at 6:30, okay? So take a rest and we come back from Santa María de Oya. Thank you. 6:30. Local time. Chicas, podéis salir del agua, no se va a hacer la siguiente manga. Next Seki 6:30. Prochain appel 6:30.
Elliot.
And welcome everybody again. We are on again here in this Surf Rías Baixas Pro 2013 with the heat number 2 of the round of 24 women. We have in red Marion Vousignier from France, from the Basque Country, Ariane Ochoa from Portugal, the young lady Teresa von Baló, and from Spain, Isabel Gundin. This is live. This is Teresa von Baló. We have been waiting for the tie. Just going a little bit down, and now it's much better than before when we stopped the competition. We are going to run 3 heats only. 3 heats, 1 hour of surfing here in Santa Maria de Noia. Look, we have only 1 wave for white, Adrián Ochoa. Damos la bienvenida otra vez a todos, a todas que estáis conectadas al streaming de este evento, este Surf Rías Baixas Pro 2013. Estamos con la manga número 2 de la ronda 24, categoría femenina. En el agua, de rojo, Marion Vousignier. Desde Euskadi, blanco para Ariane Ochoa. Portugal, Teresa von Baló, de amarillo. Y negro es para Isabel Gundin. Tenemos una ola solo para Adrián Ochoa, un puntito. Y aquí viene, licra amarilla, Teresa von Baló, from Portugal. I think she is from Cascabelos. Sí, no se ve mucho aquí tampoco, ¿eh? Bye. Si no, ya digo yo algo. Pero aquí también la pantalla está súper oscura. Sí, no, tranquilo. Dale, Iker, todo lo que quieras. Iker, como si quieres llevártela y yo quiero por aquí. No, así compartimos. Vamos a ver. Compartir es vivir. Hit number 3, we'll have Anna Bougot from France, from Guadeloupe, Kim Buteau, the young Guadeloupean, 15 years only. Fanny Brice from France also will be in the next hit with Blanca Olivares. Segunda ola de amarillo, 067. Vamos a ver qué pasa en esta manga. Vamos a ver. Las grandes son las buenas. Ahí tenemos una buena ola. And just look at that. It's pumping again. And now, I think it's white. Yeah. Adrián Ochoa from the Basque Country. First turn. Good cutback. Following Adrián. Ahí está. Una ola con una maniobra en cutback. Vamos a ver, para establecer una escala, los puntos que obtiene Adrián Ochoa. Su primera ola, 1 punto. A ver esta serie. And it's a 3.5. Last for Adrián Ochoa. 3.5. Última ola de Adrián. De Ariane. 3.5. And remember, for tomorrow, the call is at 8 o'clock in the morning. First call is 8 o'clock. And the call is for the quarterfinals women. And we have a call for the men at 9. So we'll run tomorrow. First the quarterfinals women. And later we'll start with the round of 32 of men. Esperamos las olas de rojo y negro. Yeah. No waves for Isabel Gundin, and also no wave for Marion Vousignier. 12:40. We are gonna run this round. We have only 3 hits to run and to finish the contest for today. Tomorrow the plan is to run all the contests if it's possible. Prediction said it's gonna be
more clear than today, with slow winds and still some waves on offer here in Santa Maria de Olla. So we expect to finish the comp tomorrow, to have the champion here in the event in Galicia, in Pontevedra province, and also a champion in the men division, a European champion, and also the places for the World Championships that will run in Brazil, Santa Catarina State, Florianopolis City, Joaquina Beach, in October. There are still remaining 4 spots for men and 2 spots for women. 1 spot for women, because one is owned by Jean Dufaux, the recent European Junior Champion and also European Open Champion. She gets all, Jean Dufaux. She has won, I think, 3 or 4 events this year in Royan, in Gijón, in Lacanau, and in Osegor. And here is yellow in action again, Teresa Bumbaló. And red was trying to get that wave, but is stronger. Look, the lip of the wave. It's a very powerful wave. There's a bottom rock called Bombón or Seta, and it's very powerful. 10:30 to finish. Last for yellow, Teresa Bumbaló is a 2.83. Última onda de Teresa Bumbaló, 2.83. Ella es la mejor onda de momento para ella. Ella fica segunda, precisando solo 1.68 para ser primera. We spent half of the heat, no many action. We have Adriana Ochoa leading with a 3.5 and a 1. Second is yellow, Teresa Bumbaló with a 2.83 and 0.77. She has to improve 2 scores. I think all the surfers has to improve the scores they have. Black is in third with only 1 ride of 0.727. And red, no wait for red, is waiting patiently in the lineup. I think she's waiting for the biggest set. Was black again? Isabel Gundin from Galicia. Paddling. Nine minutes. And red is going down the lineup, just looking for a wave. Thinks he's nervous because has no score yet. And here it is, Adriana Ochoa, the current leader. A cutback, just in the pocket. Oh, yeah, he find a stone in the way. But she is now currently leading this hit. 8:30. The next hit number 3, Ana Bugo, Kim Veto, Fanny Brice, and Blanca Olivares. Kim Veto gets a podium in the last event in Galicia. She was third. The young Guadalupian. Here is from the top of the hill, from where we are. Remember, we are in a house, in a private house, just in the garden. We put the tents for the contest, and we are all here. The webcast team, the judges team, the organization team, the officials, and everyone working for sending you the signal from Galicia, from the south of the coastline, very close to Portugal, the front line to Portugal. Trying our best to give you the best views and the best waves.
Last for Teresa is a 2.83. Last for White, Ariane is a 2.93. Ariane is in the lead. Yellow is in second, looking now at 3.6. Red is in third, needing 2.9. Attention, this could be a good wave. Another cutback for the French girl. Was no more. There are like a couple of sections. One section is close to the rock, just in the left, the bottom left of your screen you could see. And at the outside is the main lineup. So it's like a couple of places to surf. Look at that. Nobody catch the wave. And it's gas black. Six minutes, 10 seconds. Black has 3 score of 0 points, so nothing to have on count. 6 minutes remaining. White first, yellow second, third red. Needing 1.68, and black is looking for a 3.2. It's not easy to catch the waves. It's a little bit difficult. It's a little bit pumping there. It's tricky. Some of the girls wants to be more in the inside of the wave. Let's see. This one looks better. It's White. Ariane Ochoa from the Basque Country. He is the current leader of this heat. It's another card for him. She has been training very hard this year, and yesterday also here. And be careful with the rock. Well, it's okay. Could improve at 2.93. Now we're going to the last 5 minutes. 5 minutes to go. 5 minutes to go. Last for White is a 2.93, I think. Last for Red is a 1.93. Red is still in third. Marion is still in third. Marion a besoin d'un baguette de 1.68. 1.68, c'est le score que précise Marion Wonsigne. Last wave for White, Ariane Ochoa, is a 4.1, the best score of the day, of the heat. Está en the lead. Última ola de Ariane, un 4.10, la mejor ola de la manga de momento, ya es primera. Teresa Bombaló de Portugal, segunda a 4.77. Tercera la francesa, Marion Bousigné, que necesita un 1.68 para segunda. Y cuarta, Isabel Gundín, que necesita un 3.20. Esa es la panorámica de Santa María de Oya, con el monasterio, guapísimo. This is the view of the village of Santa María de Oya in the south coast of Pontevedra. It's a treasure. It's very nice. The landscape, the mountain, the waves. We are in a big bay, rocky bay. We are at the end of the south side, just trying to surf a very huge and nice wave. Look at that. The takeoff was almost impossible. Was by Marion. 3 minutes, 10 seconds. We have a local girl here, Isabel Gundín, from Ferrol, de Galician. She's in fourth. Vamos a ver si Isabel, que está cuarta, la surfista de Ferrol, si puede sacar una ola con suerte que le deje maniobrar y saque un 3.13. Mandamos saludos desde aquí, desde Santa María de Oya, Ferrol también. A todos los que estáis atentos, siguiendo las evoluciones de Isabel. It's pumping. Many sets, many waves. Look at that. It's Ariane. It's in tone. It's in rhythm. She's catching plenty of waves. 5 waves by the moment. And she's leading with a 4.1 and a 3.5.
she's very with commitment, and I think was a good. This is the result of the previous days training hard here. Was bigger yesterday and the day before. Was very hard. We were there surfing and absolutely hard wave. Last for white is a 4.5. Última ola de Ariane 4.5. Is more leader. Is a strong leader. Ariane Ochoa. Yellow in second now needs 5.77. Teresa needs 5.77. Look the shape of this wave. It's getting better and better. The tide is going down now. 1 minute 30. This set could be important. Red is in third, looking for a 1.6. Black is in fourth, needing a 3.13. White is currently strong leading, and the second spot is between Teresa, Marion, and Isabel. There is emotion, suspense. Look at that. Ooh. Look at that. Mama. Everybody is pumping. Everybody is fighting. He has to catch the wave. It's not easy. There's a lot of movement of water. Many rocks. Many water effects. 40 seconds. Bueno, de momento le va bien a Ariane, que está líder. La segunda plaza está ahí entre Teresa, Isabel y Marion. Quedan 30 segundos y creo que tendremos a Ariane en los cuartos de final. Ella irá en la manga número 2 de cuartos con Lucía Martiño, Ainara Amat y Karina Duarte. And we finish. Counting down, now public. We are in again. We officially said that Adriana Ochoa in the previous and Teresa Bombaló will pass through, will go through the quarterfinals. And now we just start here number 3, the run of 24. No action, no waves. Kimberto has a little score. Also has Anna Moore. 1 point for red. 0.2 for Kimberto from Guadeloupe. Kimberto made a podium in the last 7 of the European Tour, holding Gran Canaria. He gets 3rd. She has only 15 years and she has a very powerful surfing. He plays very well rail-to-rail surfing. Look at that. She's Blanca Olivares.
from Ferrol. Blanca work as beach marshal also here in the contest sometimes, giving us a rest. 0.6 for Blanca. Look, this is Kibuto from Guadalupe, 15 years. He's very good surfer. 17 minutes, and at the end of the last hit of this round, at the last hit of the day, we'll have Tessa Thyssen from Guadalupe, Keshi Seloeire from Portugal, Camila Camp from Portugal also, and Alba Rodriguez from Spain. Alba also a lady from Galicia, I think. And here is red, Ana Muro. She's in second with only one wave of 1 point. Last for white is a 1 point ride. Last for red is a 2.17, and red moves to the lead. Ana Muro now is leading. Nous avons Ana Muro avec la dernière vague de pont 17 qui s'est passé à première. 12e position, c'est pour Kibuto de la Guadeloupe, qui a besoin d'une bague de 2.7 pour être première. 3e position, c'est pour la Galicienne Blanca Olivares, qui a besoin de 0.6. À la 4e position, c'est pour Fanny Brits, qui a besoin d'une bague de 1.2. Pas de bague pour Fanny, maintenant. Elle attend dans le line-up. Il a plein de temps, 15 minutos de mí. Bueno, tenemos a Blanca y tercera, a una distancia pequeña de la segunda plaza, 0.61. Liderando a Ana Muro. Segunda, Kibuto de Guadalupe. Y Fanny Brice, cuarta. And officially, Ariane Ochoa was the winner of the previous heat. Teresa Von Valo from Portugal was second. Marion Busiques was in third. At fourth position, and out of the contest, Isabel Gondin. Look, these are the girls going in from the previous heat. She's Marion Boussigues, qui a finalisé troisième dans sa série. And this is White, Kibuto from Guadalupe. Esta chica está acostumbrada a surfear este tipo de olas también. En Guadalupe tienen ahí rompientes de roca y ahí desde atrás. Lo intentaba currar pillando la última sección, pero no ha sido posible. Hay que esperar las grandes. Lo comentaban varios de los surfistas que han ido pasando por aquí, que la serie de las grandes es la que te permite un poquito más de recorrido y hacerles un par de girillos y sacar puntos. Look at that. Nice wave. Very good look wave. Is left that goes along. Look at that. This is a nice wave. This is red, trying to make the takeoff. Yeah, now he's surfing. Ana Muro. This is, yeah, a turn, no more. 1.93, last for Kibuto, still in second. 1.93. Needing 1.25. Siguiente manga, última del día. Teresa Thyssen. Last for red is a 2.6. 2.6, the best score for Amuro. He extends the lead. He's in first. Now White, who is in second, needs 2.84.
This is Kim Photo. Nice. It's the best turn of the heat by the moment. Another one is going up. Boom. Well done. And yes. She made it. For sure, it's gonna be one of the best wave, if not the best wave of the heat. From Kim Vito. It's a 3.67. Last for white, 3.67. Kim moves to the lead. Now it's a change. Kim Vito is first. And Amuro down to second, needing 3.01. Still black in third, needing 4.17. And 4.77 is the required score for Fanny Brice. Ahora las primeras y segundas han cogido unas últimas olas que les valen para estar a una distancia mayor. Un 2.6 para Namuro de rojo, que es segunda, y un 3.67 para Kim Vito, la guadalupeña, que es primera. Ya lo avisábamos, esta chica tiene mucho power y si mañana esto se pone bonito puede ser una de las aspirantes al título. Atención, nuestra blanca está tercera. Necesita un 4.17. Y amarillo cuarto, necesita un 4.77. Situación de la serie. 11 minutes. This is the previous to the final heat of the day here in Surf Rias Baixas Pro 2013, the last of the European Tour. From here, from Galice, we'll have the champion of the European Tour in men's division. Today, all the favorites, all the setups, Vasco Ribeiro, the Tahitian, also Maheya, and the current leader, Leonardo Fiervanti, pass through for tomorrow. The intention of the organization is to run all the contests, to have a new champion, a new European champion, D7 champion, and also many of the boys are fighting for a place to the World Championship that will be held in Brazil, in Florianópolis, next October. And here there are ladies for the next heat, the last heat day. This is Kim Vito, the current leader, with Powerful from Guadeloupe, working hard. It's going to improve a 1.93 for sure. And here we can see in black Alba Rodríguez. Alba Rodríguez. Ahí va entrando con la licra negra. Es local aquí de Patos, la provincia de Pontevedra. Otra gallega. De momento la nuestra en esta manga. Blanca está tercera, necesita un 4.17. Última ola para Kim, un 7.17. Última de blanco, 7.17. Last score for white, Kim Vito is a 7.17. Kim last wave, a 7.17. Is the best score of the day for the woman. Is more leader. And here is in red, Anamugo, who wants to improve a 2.6 and a 2.17. These are the top two score. Now for Anne. They are going away from the rest of the surfers. Last for red is a 2.57. Gold as the best second score for her. So black now needs 4.57. Blanca ahora, gracias a esa última ola de Amuro, ese 2.57, necesita un poquito más de puntuación, un 4.57. No está teniendo suerte en la elección de las olas, Blanca. Cogido olitas malas. Tiene que esperar a la grande. Quedan 7 minutos y medio. Lo puede conseguir con una única ola y sacar ese 4.57. Fanny Brice no ha cogido el ritmo en ningún momento. Necesita una ola de 5 puntos. Primera surfista de blanco, con una ola de 7.17 y 3.67.
Segunda surfista de rojo necesita 8.24 para primera. Tercera la surfista de negro necesita 4.57. Ahí tenemos a Blanca. Vamos Blanca, necesitas 4.57. Y cuarta amarillo. Amarillo necesita 5 puntos. Hazme un plano aquí. 6 minutes 30. We are on the heat number 3. Waiting for the heat number 4. Waiting to end this first day of competition. Was a long, long day. We came here at 10 o'clock in the morning. We start competition 10:45. We run all the main division and also the run of 64, and also we are going to run the run of 24 women. Tomorrow the call is at 8 o'clock in the morning. I think we are going to sleep here. Much better. Don't catch the car. Going to La Lanzada is 1 hour ago. We have a nice tent here, and we'll sleep among the computers, chairs, and tables. This is Galiz. This is artistic. Or people or crew of the webcast, they are definitely crazy. And this is live. Situation, 5 minutes remaining. Kimberto, leader. Commanding the heat with a 7.17 and a 3.67. And Muro in second, needing 8.24 to take the lead. Blanco Olivares from Ferrol, Galiz, is in third. 4.57, needs to be second. And this is a panoramic of the village of Santa Maria de Oya. Look at that. We are there. And this is the village, very well land, very well coastline. Is all the way from Bayonne to here. Rocks, many waves, some slabs, very good slabs, and very friendly people. 4 minutes 10 seconds. Ahí veíamos una panorámica, veíamos de Santa María de Oya, ahí con el pueblo, la costa desde Bayonne hasta aquí hay de rocas, con olas por ahí desperdigadas, sueltas, bonitos secretos para encontrar. Y veíamos también el monasterio que da nombre al pueblo, un monasterio precioso, de estilo, con varios estilos. Tiene el claustro ahí, entre gótico y renacentista, y la fachada de la iglesia también, de estilo plateresco, espectacular. Última ola, Damugo. 5 puntos, 5 points. Last for red, Rouge, dernier vague, 5 points. Still second is the best way for her. Needs now a 5.85. Ana Muro, a besoin de un vague de 5 points with 5. Now black needs 7 points, yellow needs 7.43 to go second. 3 minutes. They are all together. They are the ladies, the woman from the heat, the current heat, and the woman from the last heat of the day. 250. In and out for yellow. Funny breeze, has no rhythm. This is white. Kimbuto. In and out also. Dos minutos, 20 segundos. 2 minutes, 20 seconds. Same situation.
First white, second red, third black. Black needs 7 point. Fourth yellow. Yellow needs 7.2. 2 minutes remaining. This heat is finishing. We saw some good ways by Kim Buteau from Guadeloupe, 15 years old. She got a 7.17 and a 3.67. Also, Amuro has a 5 and due to the conditions, they are tricky. It's a good score. Women and some of the men, mostly the end hits in the end hits of the last round went through with a 5 and 6. So Kim Buteau and Amuro easily they gonna go to the quarterfinals tomorrow. The call is at 8 o'clock in the morning. ...40 seconds... 40 segundos... ...y Blanca la verdad es que no lo tiene bien... ...necesita un 7... ...ha tenido las muy pobres... ...no ha tenido suerte en la elección de las olas... ...la ferrolana... ...en la última manga del día tendremos una chica aquí... ...de Vigo... ...surfean patos... Alba Rodríguez Llobes... ...que surfeará con la licra negra... ...en la última manga del día... ...con dos portuguesas... ...Camila Kemp... ...de amarillo y Kessie Sellow... de blanco, y desde Guadalupe estará en esa última manga del día aquí en Santa María de Oya, Tessa Thyssen. 10 seconds to finish. 5, 4, 3, 2, 1. It's done. Now Publi. So you know, you want to practice golf, Rías Baixas is a very nice place just to play and also just to begin in this nice sport. Rías Baixas, Low Rivers more or less is an amazing place here in Galice. It's the west-south coast of Galice with plenty of activities to do, great gastronomy, great people and great landscapes and waves for sure. We just started the last heat of the day, the heat number 4. You can see there the ladies, the women who are on in. Tessa Thyssen, Guadeloupe, Camila Kemp, Portugal, Kessie Sellow from Portugal also, and Alba Rodríguez Llobes from Vigo. And here is yellow. This is good. Re-entry. Backside re-entry for Camille Kemp from Portugal. Ya van entrando las primeras olas. Vamos a esperar los scores. Dos surfistas de Portugal, Kessie y Camila, Menos de 18 minutos. de branco y amarelo, compitiendo con una surfista galega, Alfa Rodríguez, una surfista de Guadalupe,
Tessitison. First for white, Kesia is a 6-point ride. Primera onda de Kesia, 6 puntos, empezó muy bien. La primera onda también para amarelo, Camille, 4.97, la última 2.77. First for yellow is a 4.17, last for yellow 2.77, and first wave for red 2.67. Tessitison from Guadeloupe, first wave 2.67, rouge premier bague 2.67. It's a very good score for the woman in white, Kesia Sello. Get the 6, the important score that surely will come at the end of the heat. Remember, this is the last heat of the day. Tomorrow we will come back here to Santa Maria de Oya at 8 o'clock in the morning. And look, now white again. The Portuguese, previous was the red. Tessitison, yes, getting a risk with the rocks, trying to do the best, to do the wave until the end. Has been a long day. We started at 10:45 in the morning. We ran the round of 72 men, also the round of 74 men. Was like 20 hits, and now we are running the round of 24. Look at that, this is a ship going to Vigo, I think, for sure. Vigo, there is very important port, and this is now the lineup we have in front of the competition. They are working, and we are working also. That is. Fourth yellow, Fanny Breeze. So keep it all, Anamu, vous passez à la prochaine tour. Bueno, de momento Alba no se ha estrenado. La surfista local, la gallega, todavía no cogió una ola. Yo creo que está esperando ahí a coger una de las grandes, que son las que más posibilidades dan. Quien ha empezado muy fuerte es Kesia Sello, la portuguesa, con un 6 y un 3-6. Y de amarillo también Camila Kemp, tiene 4,17 y 2,77. $15 minutes only remaining for this long day of surfing on comp here in Santa Maria de Oya. Last for white is 3.6. White is leading, white first. The Portuguese team leading first and second. Kesia and Camila. We have a local lady here, Alba Rodriguez, a local girl from Vigo. Is no score by Alba. 14 minutes. Quedan 14 minutos para acabar la última manga del día. Misma situación. A ver si entra una buena serie y cogen mal a las chicas. Ahí está amarillo. Amarello. Camila Kemp. The Portuguese. She's in second. $1.9. And this is primera ola para negro, para Alba, ahí está. Ahí la ha cogido la surfista gallega de Vigo. No la pequeñita, pero bueno, todo es calentar. Un 0,5. Tiene que volver a Elena para ahí hacerse un hueco. Intentar darles caña a las surfistas de Portugal y de Francia en esta ocasión. De Isla Guadalupe.
First white, second yellow. Yellow needs 5.44 to go first. Third is red. Aprovechar desde aquí para agradeceros a todos los que os habéis conectado en algún momento del día, desde el trabajo, desde casa, desde el curro, desde el coche o desde la calle también, con los iPad y los teléfonos. Daros las gracias. Hoy hemos disfrutado un bonito día de surf en un spot diferente, en competición, aquí en esta ola de roca. La verdad es que los surfistas que han pasado por el agua y han pasado por aquí han estado charlando con nosotros, pues a pesar de no ser las mejores condiciones que puede ofrecer este spot, han salido contentos, hay ola, hay fuerza. Y bueno, mañana la previsión sí que predice que por lo menos vamos a tener menos viento, el mar baja un poquito, pero si mantiene este tamaño, pues puede estar bien para acabar esta última prueba del circuito europeo. Ahí tenemos Velerito también, navegando con ese viento de componente norte, noroeste, que le empuja hacia el sur, hacia tierras lusas. ¿Dónde acabará? No sabemos. Un velero bonito de 2 mástiles. 11 minutes 20. Just to say thank you to everybody who has linked, who has connected to the broadcast of this 7. Thank you so much to be with us. Thank you so much to be with the surfers. All the competitors has been talking with us. They are happy because of they were the winner of the heats, and also they comment that the wave is nice. It's so different for other spots. They have been having contest, and for tomorrow the forecast says the wind is gonna be not so high as today, and also we'll still have some funny waves. And our intention is to finish the contest, to have a champion here in Galicia, a new champion in Europe, and also the wheelcars for the spots of the World Championship Tour, World Championships, Junior World Championship, that will be held in Brazil. 10 minutes. Buenas imágenes también, me dicen. A ver si Fransuel y hago un poco de towing con vosotros. Así que nada, gracias al equipo de Jet Galicia. 9:40. Thanks to this crew, these people. This is Bruno and Diego Couto from Jet Galicia. They are the water patrol of the contest. They have been there all the day, saving for us, giving us safety, and also getting some nice picture from the water. Photos and film makers, thank you very much, guys. You are the best. 9 minutes. Ahí veíamos la moto de Jet Galicia. Nos da asistencia en este campeonato para el tema de la seguridad. Por si acaso pasa algo a alguno de los chicos o a una de las chicas menores de 20 años que compiten en este evento. Están ahí desde primera de la mañana, no han salido del agua. Están encantados de estar en el agua. Bruno y Diego. Y además de vigilar por nosotros, también tiran fotos desde el agua y también algo de vídeo y nos dan una perspectiva diferente. Ahí tenemos licra blanca. Kasia. It's going to be a poor score, 1.3. Is red, I think. Tessa Thyssen. She's in third, needing 4.27. We send also a lovely message to Bacchio, to Subi and Suri. I think they are listening to me. I love you.
jueces concentrados hasta el final. 7:40. Last for yellow. It's a 2.1. It's not in the top 2. Men situation. Camila still in second, needing 5.44. Tessa Thyssen is in third, needing 4.27. Alba Rodriguez from Galice needs a 6.07. This is red. Tessa Thyssen has no good luck with the waves. Needs 4.27. She has the serve, but she has not the wave. La surfista de Portugal, Kessia Camila, el son de la fica en primera y fica segunda. Están haciendo una buena batería. Yo pienso que van a pasar a cuartos de final. Kessia tiene un 6 y un 3 punto media. Y Camila tiene un 4.17, 2.77. Están fuertes las portuguesas. 6 minutos. A Alba le falta coger alguna ola buena. De todas formas es una buena experiencia para ella el competir con estas chicas, ir adquiriendo nivel. Ella es joven y está seguro que le va a ayudar en su surf, fijándose en las chicas, en las mayores. Ella está ahí en el agua con la licra, haciendo un buen papel, representando a Galicia. Esta cuarta necesita un 6.07. Recordaros a todos que mañana a las 8 de la mañana es el primer check-in para intentar empezar pronto con los cuartos de final Women's. 5 minutes 20. Remember everybody, tomorrow 8 o'clock in the morning, first call to try to start as soon as possible with quarterfinals women. Y entramos en los últimos 5 minutos. Je rappelle à tous les filles, à tous les coachs, que demain matin à 8h du matin, c'est le premier appel. Entramos en los últimos 5 minutos ahora. Y sería commencer avec les quarts de finale des femmes. Voilà. 4 minutes and a half. Same situation. First white, second yellow, third red. Red, you need 4.27 to go to the second place. Fourth is black. Black, you need 6.07. It's getting dark. It's not so dark as like looks in your screen. Here at 9:30 will be dark. Will be night. We are very western. The western region of Europe, of the continent, for sure, with Portugal. Portugal, for example, has 1 hour less than here in Spain. 3 minutes 40 seconds. And Galicia is in the same latitude. 3:30. We will say bye-bye. And tomorrow we'll say hello at 8 in the morning. Is the call for the quarterfinals women. Estoy presentado. 3 minutos. 3 minutes. Same situation. Même situation. Misma situación.
apple per day, keep the doctor away. ¿Sabías esa? ¿Cómo? One apple per day. Ah, vale. Keep the doctor away. Esa es buena, sí señor. Voy a poner aquí el sponsor. ¿En serio? ¿Te sponsoriza? Nah, tengo un colega ahí, por favor. This is yellow. Could be the last wave for her. This is in second the Portuguese Kesia Celo. Last waves of the day of the comp. We have still a short to do until 9:30 more or less, so we'll check also the spot today. It's a 2.1, last for yellow. It's still the same situation for everybody. White leading, second yellow, needing a 5.44. Red is in third. Rouge est troisième. Guadeloupein a besoin d'un bague de 4.17. 4.27. Last for red is a 2 points. Still in third. And Alba is in fourth. Girl in black needs 6.07. This is white. She looks to improve 2.77. Camila Kemp. 50 seconds. 30 seconds. We'll say bye-bye. I think the two Portuguese girls will be in the quarterfinals. Remember, Portugal, tomorrow local time, 8 o'clock, we'll have the call for quarterfinals girl. It will be, I think, 7 in the morning there. You have to wake up early to watch the girls. Your Portuguese team is going through quarterfinals. And it's over. The heat is over. And the two Portuguese are in the next. And okay, with this last heat of women, we'll finish for today. Has been a long day. We have more than almost 15 heads done. In the men division, all the on the leaders, all the favorites goes through. Vasco Ribeiro, the Italian Leonardo Frivanti and Mattia Hikili from Tahiti. They are still in the race, just for to be a new European champion here. It will be tomorrow, so you have to be here with us. We have a call for the quarterfinals women at 8 o'clock in the morning, and later we'll start with the round of 32 of men division. The forecast says will be better than today. No wind. Will be small but contestable. This is a very nice wave, so tomorrow you have to be with us. Nada más, hoy ha sido un día largo, nos lo hemos pasado realmente bien, ha habido un sur de calidad en esta última prueba del circuito europeo. Los favoritos en la división masculina, el líder Leonardo Fierbanti, Vasco Ribeiro, Matías Hiqueya de Tahití siguen ahí peleando por el título europeo, se decidirá mañana aquí. Hemos quedado a las 8 de la mañana con las chicas para disputar los cuartos. Hay una plaza en juego también para el Mundial Junior que se va a hacer en Brasil, que se disputa en Florianópolis. Ahí está Leticia Canales, la vasca, peleando esa plaza que queda con Canel Bulag de esa reunión. Y los chicos también, además de tener un nuevo campeón, lógicamente un campeón de este campeonato, también tendremos las 4 plazas definitivas que quedan para el Mundial Junior de Brasil. Nada más. Esperemos que, bueno, hemos hecho lo mejor. Muchas gracias, ha sido increíble el trabajo que ha hecho la gente del streaming, todo el equipo. Y mañana más y mejor, ¿vale? Hasta mañana. Thank you. Bye bye.